Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión de los martes jurídicos. También doy la bienvenida a los compañeros que están viéndonos en streaming desde Gran Vía Hortaleza y aprovecho para agradecerles su asistencia. Bien, la sesión de hoy es la primera. Van a hablar de la primera parte del tema de los aspectos básicos de derecho de consumidores aplicable a los servicios bancarios y a las cláusulas abusivas. La segunda sesión de este mismo tema se celebrará el 15 de marzo. Creo que es un tema que es suficiente interés y de gran actualidad, que seguro que con la aportación que nos van a hacer tanto Javier como Daniel, pues será muy interesante. Pues para ello, como os digo, contamos con dos experimentados abogados del despacho de Uría y Menéndez. A mi derecha, Javier García Sanz, es abogado en la oficina de Madrid de Uría y Menéndez. Se incorporó al bufete en 1995 y es socio desde enero de 2005. Su actividad profesional se basa sobre todo en el campo procesal, en la materia civil, mercantil y contencioso administrativo, con una amplia experiencia en procedimientos judiciales de materia civil y mercantil, y también ha participado en diversos procedimientos arbitrales. En el ámbito administrativo ha asesorado a algunas empresas en cuestiones de contratación pública, autorizaciones, licencias, etcétera. Y también en lo que refiere al aspecto docente participa habitualmente en ponente en seminarios, conferencias, cursos en numerosas instituciones. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. A su lado está Daniel Sarmiento, que es consultor de Uría y Menéndez en la oficina de Madrid desde el año 2015. Ha desarrollado prácticamente su práctica profesional en Derecho de la Unión Europea y en Derecho Público. También es profesor titular de Derecho Administrativo y de la Unión Europea en la Universidad Complutense desde el año 2010. La gran experiencia de Daniel es el Derecho Comunitario Europeo. De hecho, trabajó en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como letrado durante 8 años, de 2007 a 2015. Es autor de numerosas obras y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española para el Derecho Europeo. Os agradezco vuestra presencia y os dejo con ellos y espero que sea de utilidad para todos. Gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias al banco por recibir esta invitación para poder compartir con vosotros estas sesiones, y muchas gracias también en particular a todos los asistentes, tanto los que estáis aquí como los que estáis en Gran Vía de Hortaleza. Como nos acaban de indicar, vamos a dedicar 2 sesiones a desarrollar un título, pues ciertamente amplio, que inicialmente se denominaba Aspectos básicos de derechos de los consumidores, cláusulas abusivas, y lo vamos a hacer un poquito más amplio para ampliarlo a distintas referencias al derecho de consumo en materia de prestación de servicios bancarios, financieros y también en materia de seguros. Una materia cuya amplitud y cuya importancia actual pues se manifiesta, por lo menos en nuestra actividad diaria en el despacho, tanto aquellos que nos dedicamos más habitualmente a los pleitos como aquellos que se dedican más a actividad de asesoría. Todas las cuestiones que vamos a ver ahora pues están adquiriendo un papel singularmente primordial. Dentro de esta materia amplia, a la hora de diseñar el contenido que podíamos dar a estas 2 sesiones, decidimos hacerlo en torno a tres grandes bloques. Los 2 primeros constituirán el contenido propio de esta primera sesión, y el tercero será al que dediquemos la próxima sesión, que es el día 15 de marzo. El primero de los bloques repasaremos el marco legal general en materia de derecho de los consumidores aplicado a servicios bancarios y financieros. Veremos fundamentalmente, yo creo que la idea es darle un doble contenido. Por un lado, hacer un repaso lo más completo y exhaustivo posible a la normativa aplicable, sin entrar a lo mejor en todo el detalle de cada una de ellas, pero sí que os pueda servir de marco de referencia general, tanto lo que vamos a decir como el propio contenido de las transparencias a la hora de abordar cualquier cuestión vinculada a la materia de la que estamos tratando. Y, en segundo lugar, nos detendremos especialmente en algunos puntos que podemos considerar singularmente controvertidos o singularmente relevantes, especialmente en la jurisprudencia sobre la materia. En segundo lugar, y dada la importancia
que el derecho de la Unión y las resoluciones del Tribunal de Justicia vienen teniendo progresivamente en la materia, dedicaremos el segundo bloque, que intervendrá fundamentalmente Daniel, a la incidencia del derecho de la Unión Europea. Estos serían los dos bloques a los que dedicaremos la sesión de hoy. Finalmente, en la próxima sesión, ya desde un enfoque quizás algo distinto, lo vincularemos fundamentalmente a casos concretos dentro de la jurisprudencia que nos permitan comprobar cuál ha sido la aplicación práctica que de todas estas cuestiones vienen realizando los tribunales en España y fundamentalmente el Tribunal Supremo, donde estamos observando, lo veréis, pues una evolución particular y desde luego debatible, especialmente en los últimos años e incluso podríamos decir que en los últimos meses. Este, por tanto, es el contenido al que vamos a dedicar la ponencia y comenzando por esta primera parte del marco legal general, queríamos en primer lugar recordar algunas reflexiones generales en torno a ese marco jurídico. Nos encontramos, por un lado, ante un ámbito que se caracteriza por su dispersión normativa. Nos vamos a encontrar, ahora lo veremos, con normativa de carácter general en materia de consumidores, normativa específica en materia de servicios bancarios, financieros o de seguros. Nos encontramos también con normas incluso de carácter autonómico e incluso dentro del complejo que de alguna manera regula o sistematiza la materia, nos encontramos también, y le dedicaremos un tiempo, incluso con criterios que el regulador, Banco de España, CNMV, Dirección General de Seguros, va propiciando, va emitiendo progresivamente, incluso sin un carácter no normativo, pero con una fuerza interpretativa relevante. Una dispersión normativa que complica en muchas ocasiones el trabajo del operador jurídico y hace también, por ejemplo, a la hora de enfrentarse a un pleito en esta materia, pues que sean muchos los distintos aspectos que hay que cubrir, porque en muchas ocasiones no sabes cuál va a ser el camino que el juez va a adoptar a la hora de resolver la cuestión. Por otro lado, esa dispersión normativa se complementa con una segunda idea. No estamos ante una normativa estática, sino una normativa en constante evolución. Y especialmente en los últimos años, en los últimos 8 o 9 años, fundamentalmente después de la crisis, vamos a ver cómo la proliferación de normas, de criterios, es especialmente intensa. ¿Por qué motivos? Pues yo creo que los factores son diversos. Por un lado, el propio impulso que viene desde las instituciones de la Unión y la propia regulación comunitaria hace que la normativa española tenga permanentemente que adaptarse y eso produce pues ese cambio o esa situación de evolución. Por otro lado, también el contexto político y social, desde distintos aspectos, hace que por parte de las autoridades, por parte de los organismos reguladores, por parte, aunque sea de forma indirecta, de los jueces y tribunales a la hora de sentar doctrina, exista una cierta, digamos, presión social hacia una mayor regulación, hacia un carácter más estricto de los requisitos que de alguna manera también está en la causa de esta evolución. Estamos, en tercer lugar, ante una materia donde el derecho de la Unión Europea tiene una singular importancia y no solo diríamos el derecho de la Unión Europea, sino también la interpretación que sobre la normativa nacional derivada de ese derecho tienen las instituciones comunitarias. Toda esa evolución en lo que viene concretándose es en la progresiva imposición de mayores requisitos a las entidades, por un lado, y la imposición también de consecuencias más gravosas en caso de incumplimiento. Esa es la tendencia fundamental de la evolución normativa, donde nos vamos encontrando que cada norma que va surgiendo lo que hace es imponer mayores requisitos de tipo formal o incluso de tipo material a la actuación de las entidades bancarias o a los contratos que se pueden celebrar con los consumidores en materia de servicios bancarios y financieros. Y de todo esto, lo que resulta es lo que podríamos llamar un auténtico derecho del consumidor, con notas propias diferenciadoras, en el sentido de que a la hora de enfocar la redacción de una determinada o de un determinado contrato, de una determinada operación, o incluso a la hora de enfocar un pleito, resulta fundamental el tener en cuenta si en esa operación, si en la relación jurídica subyacente, está o no presente un consumidor, porque el enfoque jurídico, la diferenciación práctica, que como abogados tendremos que hacer a la hora de dar el consejo jurídico, de redactar el documento o de argumentar en el pleito, va a ser sustancialmente diferente, porque la normativa tiene tantas peculiaridades que va a obligar
a darle un papel preponderante a la normativa propia de los consumidores a la hora de resolver esos problemas o de abordar cualquier cuestión jurídica. Dentro de estas ideas, ¿cuáles son, y si hemos dicho que lo que vamos a hacer es describir el marco normativo, cuáles son las normas fundamentales que podrían conformar en España lo que hemos llamado el derecho del consumidor y, más en particular, el derecho del consumidor en materia de servicios bancarios, financieros y de seguros de inversión? Bueno, pues encontramos esencialmente dos normas de carácter general que, no por ser de carácter general, dejan de ser singularmente relevantes en la materia, son aplicadas con especial intensidad y frecuencia por parte de los tribunales y están en el origen de alguna de las decisiones que mayor trascendencia práctica han tenido en los últimos años, como puede ser, por ejemplo, la sentencia relativa a las cláusulas suelo. Esas dos normas generales son el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. Dedicaremos un cierto tiempo a ver cuál es el contenido fundamental de estas normas y por qué existen estas dos normas y cuándo tenemos que acudir a una o a otra. Junto a estas normas generales, que el derecho del consumidor en materia de servicios bancarios comparte con otros ámbitos del derecho de consumo, tenemos la normativa sectorial específica en materia bancaria, de servicios financieros y de seguros, que se ve complementada, como decíamos antes, con los criterios no normativos que el regulador va dictando progresivamente en interpretación o aplicación de esas normas. Y por complicar más el panorama, tenemos también normativa general de desarrollo en materia de consumo, fundamentalmente de carácter autonómico. Vamos a ver o hacer un recorrido sobre estas distintas normas, vamos a destacar cuál es su contenido para que de esta manera podamos recordar cuál es el ámbito de aplicación de cada una y al hilo del repaso pues iremos reflexionando sobre alguna cuestión que ha podido tener mayor incidencia práctica o que ha podido suscitar algún mayor debate en la jurisprudencia. Comenzamos por la primera de ellas, que se convierte en la referencia primera y esencial a la hora de abordar problemáticas jurídicas vinculadas al derecho de consumo, que es la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, el texto refundido del 2007. ¿Qué nos encontramos fundamentalmente en esta ley? ¿Cuál es el contenido propio de esta ley? La primera idea, cuando analizamos su ámbito objetivo, es que, a diferencia de la que veremos posteriormente, la Ley de Condiciones Generales de la Contratación no regula solo o exclusivamente cuestiones de carácter contractual o cuestiones incluso relativas a la información a los consumidores. Su contenido es bastante más amplio, tiene también normativa de carácter administrativo, de tipo organizativo, de tipo sancionador, pero tiene, como veremos, una parte importante de su contenido dedicada a la regulación en materia de contratos con los consumidores. Importante a la hora de saber cuándo estamos o no estamos en el ámbito de aplicación de este texto es su ámbito subjetivo, que ha sufrido en su regulación diferentes cambios con el tiempo para llegar a un criterio, creo que en este caso claro, y que además viene siendo aplicado en términos literales por los tribunales, eliminando dudas o cuestiones que surgían hasta hace bien poco. El ámbito subjetivo de la ley se va a aplicar a las relaciones que existan, por un lado, entre un consumidor y usuario y, por otro lado, un empresario. ¿Qué es en este sentido un consumidor y usuario y qué es un empresario para la ley? El consumidor y usuario, como se recoge en el artículo 3 y reflejamos en la presentación, reúne dos ámbitos: las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a una actividad comercial, empresarial, oficio o profesión, y aquellas personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial. Por tanto, personas físicas que actúen fuera de un ámbito profesional o comercial y personas jurídicas sin ánimo de lucro. Quedan fuera, por tanto, del concepto de consumidor o usuario para la ley las personas jurídicas con ánimo de lucro y, por tanto, las sociedades mercantiles con carácter general. Esta aclaración de la ley frente a unas redacciones previas que no eran tan claras elimina, en línea de principio, la aplicación de la ley a aquellas sociedades, como digo, mercantiles, que por definición tienen un ánimo de lucro y que antes existía un cierto mayor debate en cuanto a la posible aplicación de la normativa cuando contrataban en un ámbito propio y distinto al de su actividad habitual. Al menos ahora, con la literalidad de la ley, esas sociedades quedarían fuera.
Frente a ello, ¿cuál es el concepto de empresario? Pues persona, en este caso física o jurídica, privada o pública, que directa o indirectamente desarrolle una actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. En el momento en que la relación jurídica tenemos por un lado un consumidor y por otro lado un empresario, estaremos dentro del ámbito de aplicación de la ley. ¿Qué nos establece desde el punto de vista sustantivo el texto refundido? Bueno, pues sin hacer un repaso exhaustivo a su contenido, que nos ocuparía pues la práctica totalidad de la ponencia, recordar alguna de sus ideas fundamentales. Y además veréis cómo buena parte de los conceptos que se recogen en esta normativa general son los que sistemáticamente van a aparecer también en distintas normas de desarrollo y en la normativa sectorial, porque todas, en definitiva, vienen a proyectarse sobre unos principios comunes. Por un lado, la ley recoge obligaciones de información y a la hora de regular esas obligaciones de información, los adjetivos que utiliza la ley, y como digo, que veremos reproducidos en distintos ámbitos de normativa sectorial, es que esa información ha de ser clara y comprensible para el consumidor. ¿Cuál es el concepto de esta claridad y de este carácter comprensible? Pues son conceptos suficientemente indeterminados como para que los tribunales los vayan aplicando según su leal saber y entender en cada momento. Y como digo, con una evolución, veremos luego algún ejemplo particularmente exigente en los últimos tiempos. Esa información clara y comprensiva para la ley ha de extenderse a todos los elementos relevantes del contrato. Y, tercer factor que encontraremos también en la normativa sectorial, se hace facilitar antes de contratar, concepto que la normativa sectorial se identifica con el suministrar esa información con antelación. Cuando, sobre todo en la segunda sesión, hagamos un repaso sobre casos prácticos que se han producido en realidad en la jurisprudencia española, veremos que este está siendo un factor que especialmente el Tribunal Supremo está aplicando con especial rigor, en mi opinión, en el no mejor sentido de la palabra, a la hora de verificar si un empresario, y en particular una entidad bancaria o de servicios financieros, ha entregado la información en los términos debidos. Porque cada vez más, cuando el juez, el tribunal, se encuentra con que realmente se ha entregado la información, en muchas ocasiones, si llega a la convicción de que tiene que condenar, acude a este concepto de antelación y en muchas ocasiones veremos, como especialmente en época reciente, el Tribunal Supremo atiende a que no se ha entregado esa información con antelación, a que la información solo consta entregada en el momento de contratar, para que de esta manera se considere que la información no se entregó correctamente y le sirva como base para anular la operación. Eso nos llevaría a muchas cuestiones y que yo muchas veces las he planteado en tribunales cuando en algún caso se ha planteado, bueno, es que la información no se entregó con antelación suficiente. Bueno, la cuestión en esos casos es de quién es la responsabilidad de que se contratara en el momento final. Es decir, si por parte de la entidad se entrega una información determinada y a partir de ahí el cliente quiere contratar en ese momento, hasta qué punto la entidad es responsable de decirle, no, usted no debe contratar, sino que debe posponer su decisión a un momento posterior, por mucho que usted se considere suficientemente atendido. Bueno, pues esto que podría parecer bastante lógico, tanto en la normativa como en la jurisprudencia, cada vez se va actuando de una forma más se va reforzando las exigencias y, por tanto, nos lleva con carácter práctico a que a la hora de diseñar procedimientos contractuales, cuál debe ser el paso, documentación contractual, sea cada vez más importante el asegurar no solo que la información está, sino que la información fue recibida con cierta antelación por parte del consumidor antes de acometer su decisión de contratar. La ley contiene también algunas reglas relativas a los contratos, que podríamos resumir en algunas cuestiones. Ha de constar de forma inequívoca, y este es el adjetivo que utiliza la ley, la voluntad de contratar. Otro dato importante, el contrato con el consumidor no solo es el documento contractual, sino que se integra también por la oferta, la promoción y la publicidad, hasta el punto de que esos elementos que estén en la publicidad van a poder ser exigidos por parte del consumidor, aunque no se incorporen al contrato. No se exige necesariamente la forma escrita, pero sí la entrega de recibo, copia o documento justificante. Y el cuarto principio de los fundamentales que recoge la ley es que en caso de duda las cláusulas tienen que interpretarse en favor del consumidor y de acuerdo con las reglas de la buena fe. En los artículos 80 y siguientes de la ley encontramos uno de los aspectos de mayor controversia y de mayor actualidad en su regulación y de mayor incidencia en materia de la prestación de servicios financieros. La regulación de las cláusulas no negociadas individualmente. En aquellos casos en los que existe una cláusula no negociada individualmente
y el contrato se realiza entre un consumidor y un empresario, la ley establece o regula tres tipos de exigencias. Más bien deberíamos decir que la ley regula dos y hay una tercera que ha venido a ser introducida en la práctica, al menos con el alcance que tiene por el Tribunal Supremo en la sentencia relativa a las cláusulas suelo. Por un lado, desde un punto de vista formal, de nuevo dice la ley, las condiciones generales tienen que redactarse con concreción, con claridad, con sencillez y con posibilidad de comprensión directa. La ley regula también que las condiciones generales tienen que ser accesibles y tienen que ser legibles. Incluso en la propia ley se establecen criterios para esa legibilidad, fijando un tamaño mínimo de 1,5 milímetros, el contraste con el fondo, pero desde el punto de vista formal y también como idea fundamental, cuando existen condiciones generales, y así lo ha ratificado recientemente el Tribunal Supremo en una sentencia de septiembre del 2015, no es necesaria la firma de las condiciones generales, sí es necesario que exista una constancia clara de que el cliente, de que el consumidor las ha recibido. Desde el punto de vista material, lo que se exige en las condiciones generales es que no sean abusivas, veremos luego en qué consiste esto, y, como decíamos antes, se interpretan en favor del consumidor. Junto a estos requisitos formales de incorporación, junto a estos requisitos materiales de ausencia de abusividad, el Tribunal Supremo introdujo en la práctica un tercer control de las cláusulas, fundamentalmente su sentencia de 9 de mayo de 2013, que reguló o que fue la que resolvió la acción de cesación relativa a las cláusulas suelo. En la próxima sesión haremos un análisis algo más detallado de esta sentencia, de sus causas y de sus consecuencias, pero sí, si me permitís, hacer una breve mención a la misma. Uno de los criterios que desde el punto de vista incluso de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se establecen en relación con el control de abusividad es que no cabe el control de abusividad respecto de aquellas cuestiones que definan el objeto principal del contrato. Por definición, por ejemplo, el precio no puede ser objeto de abuso, simplemente es o no es lo que hayan pactado las partes, pero es un criterio que no puede ser objeto de control de abusividad. Cuando se planteó la impugnación por abusiva de las cláusulas suelo de alguna de las entidades en la acción de cesación, uno de los argumentos que utilizaron en aquel caso las defensas y que les sirvieron y que fueron exitosos en las dos primeras sentencias fue el decir que la cláusula suelo de alguna manera integra el tipo de interés del préstamo hipotecario y el tipo de interés del préstamo hipotecario es un objeto principal del contrato en cuanto que define el precio que en definitiva el prestatario tiene que pagar al prestamista. Cuando llegó esta cuestión al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo decidió que aquello de las cláusulas suelo no le gustaba y tuvo que buscar una justificación para poder entrar en su anulación, que es finalmente el resultado al que condujo la sentencia. Y lo hace a través de la incorporación de este control de transparencia. El razonamiento que en definitiva desarrolló el tribunal fue más o menos el siguiente, simplificándolo. Estoy de acuerdo en que las cláusulas que definen el objeto principal del contrato, la cláusula del tipo de interés, no puede ser objeto de un control de abusividad, no puede ser objeto de un control material. Yo no puedo ver o no puedo controlar directamente si las condiciones son más o menos abusivas desde un punto de vista material, pero sí que me dice la ley que las cláusulas han de ser transparentes. ¿Y qué es transparente? Dice el Tribunal Supremo. Transparencia es, acogiendo en este caso algunas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, transparencia es capacidad que tiene el consumidor de entenderla o de alcanzar una comprensibilidad real del alcance de la cláusula. Claro, cuando uno leía las cláusulas que fueron allí enjuiciadas, eran algo así como recoger en la escritura y en negrita, pues mire usted pagará un tipo de interés de Euribor más X, no podrá ser inferior a 2 ni superior a 4, con lo cual el concepto, o al menos que alguien podía entender lo que aquello significaba, parecía bastante claro. Y eso llevó al Tribunal Supremo a decir que la comprensibilidad real no consiste solo en comprender en qué consiste la cláusula, sino cuál es realmente su trascendencia en la economía del contrato. Y a partir de ahí dijo, desde el momento en que el consumidor no conoce en detalle cuál es la previsible evolución que pueda haber de los tipos de interés, desde el mismo momento en que no se le han puesto ejemplos, desde el mismo momento en que todo esto no se recogía en la escritura, no me basta con que se le haya incluido en una escritura de forma destacada una cláusula clara. Le exijo más, le exijo esa comprensibilidad real. Y es por esta base
por la que el Tribunal Supremo anula las cláusulas suelo. Aunque luego incluye distintos razonamientos vinculados a si la distancia entre el suelo y el techo estaba justificada o no, lo hace siempre desde el punto de vista de este control de transparencia, comprensibilidad real, que a su vez es un concepto que genera una indiscutible inseguridad jurídica a los operadores, a las entidades bancarias, financieras o al conjunto de los empresarios a los que se dirige esta mención, porque resulta muy difícil de medir cuándo una cláusula o cuándo un consumidor puede alcanzar o no esa comprensibilidad real. Y al revés, se convierte este ámbito en una solución bastante socorrida para aquellos tribunales que quieren alcanzar una solución estimatoria de la reclamación del consumidor, porque es un concepto tan etéreo y que admite tanto como para permitir que prácticamente, y lo estamos viendo en algunos grupos de sentencias actualmente en determinados productos financieros, casi nada se considere transparente y casi nada se considere comprensible. Pero vinculado, como digo, a que el consumidor sea realmente capaz de entender cuál es la trascendencia económica de la cláusula. ¿Cuándo puedo perder? ¿Cuándo puedo ganar? ¿Qué posibilidades tengo de perder? ¿Qué posibilidades tengo de ganar? Y este es el control de transparencia que introduce el Tribunal Supremo. Decíamos, aspectos formales, en tercer lugar, control de transparencia, y desde el punto de vista material, las cláusulas no han de ser abusivas. ¿Cuándo son cláusulas abusivas? Si nos vamos al texto de la ley, se establece como regla general que son abusivas aquellas que en contra de las exigencias, se introduce una cláusula general y algunos ejemplos. Desde el punto de vista general, son aquellas que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor o usuario un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que deriven del contrato. Palabra clave, por tanto, buena fe y desequilibrio. Claro, esto, una vez más, estamos ante conceptos jurídicos indeterminados, que se han ido concretando, por un lado, a través de los ejemplos que recoge la propia ley, del catálogo que recoge la propia ley, por otro lado, a través de la interpretación que han dado los tribunales y también, con carácter especial, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Criterios, destacaría sobre todo en materia financiera y bancaria dos criterios. Uno, ¿cuál es el tratamiento que la normativa nacional ha dado a la cuestión? Es decir, si estamos ante una materia donde la normativa nacional tiene una regulación específica, por ejemplo, si el tipo de interés, la normativa nacional ha establecido una limitación, es un criterio importante o muy relevante para que el juez pueda considerar que si se supera ese límite legal, no solo se ha superado el límite legal, sino que además la cláusula es abusiva. Y el segundo gran criterio es si es razonable que esa cláusula se hubiese impuesto, se hubiese establecido a un consumidor medio que actuase en un mercado libre y abastecido. Es decir, si yo no hubiera tenido la posibilidad de imponerte esa cláusula y estuviésemos en una actuación en un sistema libre, sí es lógico que esa cláusula es la que hubiese impuesto. Por ejemplo, en materia de las sentencias que recientemente el Tribunal Supremo ha anulado determinadas cláusulas en materia de intereses de demora, estos han sido los dos criterios que han venido aplicando. Por un lado, vemos que en determinados ámbitos los intereses de demora tienen una limitación legal y aunque en el caso que a lo mejor están estudiando en ese momento esa norma no es aplicable directamente por razones materiales o temporales, les sirve de criterio para decir, si en un caso tenemos 3 veces el interés legal, 2 veces el interés legal, si usted me impone 3, sospecho que su cláusula va a ser abusiva. Y el segundo criterio que aplicaron, es razonable que si hubiese existido un ámbito de competencia perfecta, el consumidor hubiese aceptado un 30% de interés de demora. Y esa es la conclusión esa es la circunstancia que lleva el Tribunal Supremo a entender que no. En definitiva, conceptos indeterminados, pero que, si lo tratamos de objetivar, la normativa nacional, lo que hubiera decidido un consumidor medio en un ámbito de competencia, son los criterios más importantes a la hora de ver cuando una cláusula es abusiva. Junto con ese principio general, nos encontramos en la ley con un catálogo no cerrado, porque puede que una cláusula sea abusiva, aunque no esté en ese catálogo, de cláusulas abusivas, en los artículos 85 y siguientes. Sin entrar en todo el detalle, se incluyen aquellas que vinculan el contrato a la voluntad del empresario,
entre otras aquellas que reserven al empresario las facultades de interpretación o modificación unilateral del contrato. Aquí nos hemos encontrado en alguna ocasión, en algún pleito, con algún cliente que ha invocado este artículo en aquellas cláusulas, por ejemplo, de productos estructurados, donde la entidad bancaria se reserva el papel de agente de cálculo. Aunque ahí tenemos una defensa que hasta el momento ha sido exitosa, es decir, desde el mismo momento en que el agente de cálculo tenga que someterse a una serie de reglas establecidas de forma objetiva en el contrato, ya en el fondo que actúe como agente de cálculo la entidad se convierte en un elemento secundario, porque la liquidación no depende solo de su voluntad, sino de atenerse a una serie de pautas objetivas. También son abusivas aquellas cláusulas que limiten los derechos básicos del consumidor o el usuario. Por ejemplo, aquellas que excluyan la responsabilidad por incumplimiento del empresario o aquellas que pueden establecer otro tipo de limitaciones a los derechos. Las abusivas por falta de reciprocidad, por ejemplo, otorgar al empresario una facultad resolutoria sin que esa cláusula se otorgue al consumidor. Abusivas sobre garantías, no garantías en sentido técnico, sino garantías de protección del empresario. Por ejemplo, el imponer la carga de la prueba sobre el consumidor. También este ha sido el expediente al que ha acudido el Tribunal Supremo para declarar la abusividad de algunas cláusulas, también en materia de intereses de demora, por considerar que el interés de demora es una indemnización y que una indemnización desproporcionadamente alta es abusiva por falta de garantías sobre el consumidor. Abusivas en cuanto al perfeccionamiento o ejecución de los contratos. Y dice la ley que son abusivas y, por tanto, nulas las declaraciones de recepción o conformidad sobre hechos ficticios. Cuestión que también nos encontramos con cierta frecuencia en los pleitos sobre la materia, porque es habitual en los contratos financieros, entre otras cosas porque no hay otra forma de acreditarlo, que en muchas ocasiones se incluyan menciones a que el cliente ha recibido determinada información o ha recibido determinado documento. También sistemáticamente muchos clientes impugnan estas cláusulas diciendo que son nulas porque hablan de recepción de algo ficticio, como es que se le entregó el correspondiente documento. Pero aquí la solución jurídica será abusiva en la medida que sea ficticio. Si eso es ficticio o no es lo que tendremos que debatir en el propio pleito. En general, este tipo de manifestaciones nos estamos encontrando con que singularmente el Tribunal Supremo cada vez les está dando una menor importancia y se está convirtiendo ya casi en una cláusula de estilo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de servicios financieros, el decir que el hecho de que se incluya en un determinado documento una mención a que el cliente ha sido informado o ha recibido determinado documento, por más que lo firme, no es una declaración suficiente, lo cual nos lleva a la pregunta de decir, bueno, ¿y qué quiere usted que haga? Si le traigo aquí una declaración firmada del propio cliente, si le he traído la testifical de la propia persona que lo hizo, pues no sé cuál es la exigencia que puede traer, porque en definitiva ese tipo de cláusulas no solo son protección de la propia entidad bancaria para poder decir que cumplió con sus obligaciones, también lo es del propio consumidor al cual se le está realizando una determinada advertencia. No contrate usted si no ha recibido esta documentación o esta información. También puede ser abusiva sobre competencia y derecho aplicable y, por tanto, una de las más conocidas es que es nula por abusiva la sumisión a un juez distinto del domicilio del consumidor, lugar de cumplimiento o lugar donde radique el inmueble. Por terminar con esta ley, hay un artículo que es el 91 que habla de que determinadas reglas de abusividad, aquellas referidas a la modificación unilateral de los contratos, resolución anticipada o incremento de precios, no son aplicables a aquellos contratos en los cuales el precio esté vinculado a una cotización, índice bursátil o un tipo del mercado financiero que el empresario no controle. Sobre la base de este precepto hubo algunas sentencias del Supremo que llegaron a establecer, nosotros las citamos con cierta frecuencia en las contestaciones a la demanda, a veces con más éxito que otros, que esto venía a significar que el texto refundido no era aplicable con carácter general a las operaciones de tipo especulativo. La jurisprudencia más reciente viene restringiendo este ámbito, es decir, que el artículo 91 lo que está estableciendo en el fondo es que habrá determinados supuestos, y ponía el ejemplo antes del agente de cálculo, donde el precio definitivo, donde la liquidación final no se puede anticipar y donde de alguna manera el empresario, en este caso el banco, pueda tener una cierta intervención en la liquidación del contrato y lo tendrá que hacer bajo una serie de términos objetivos. Entonces, lo que viene a decir esto es que el hecho de que el banco, la entidad, pueda liquidar con arreglo a una serie de parámetros objetivos no convierte en abusiva la cláusula, pero cada vez son menos los tribunales que acogen o que aceptan, aunque algunos siga habiendo, la idea de que bajo este precepto quedarían fuera todas las operaciones de carácter especulativo.
¿Qué ocurre cuando una cláusula es nula de acuerdo con esta ley? Bueno, pues en principio la nulidad se limita a esa cláusula concreta y el contrato sigue funcionando, salvo que la cláusula sea tan fundamental que el contrato pierda su sentido y su razón de ser sin la cláusula, en cuyo caso la nulidad se extiende a la totalidad del contrato. Otro elemento importante, también en caso de nulidad, y que especialmente está dando lugar a mucho debate recientemente, es si el tribunal puede suplir en esos casos con la legislación dispositiva la cláusula nula. Por ejemplo, en materia de intereses, si se anula una cláusula de intereses por abusiva, puede el tribunal integrarlo con el interés legal, aunque es una cuestión que está habiendo mucho debate, no sé si Daniel a lo mejor tocará después, pero vamos, básicamente la tendencia cada vez y los criterios que se vienen sentando es que esa posibilidad de integración no existe y que declarada una cláusula nula, el contrato se queda como estaría sin esa cláusula y, por tanto, eliminado el interés por abusivo, el interés de demora, pues el contrato se queda sin cláusula, en este caso, de interés de demora. Pero sigue siendo una cuestión aún en debate. Las acciones que recoge la ley son la acción individual, puede ponerlo en un individuo concreto, las acciones colectivas, donde normalmente una asociación o el Ministerio Fiscal lo que ejercita es una acción de cesación. La acción de cesación es una acción general, una acción abstracta, donde lo que se pide es que una determinada entidad o un determinado empresario cese con carácter general en la utilización de una determinada cláusula o conducta y prohibir su reiteración futura. Este tipo de cláusulas, de acciones colectivas, de asociaciones, fueron las que dieron lugar, entre otras, a esa famosa sentencia de las cláusulas suelo de 5 de mayo de 2013. Las acciones de cesación tienen algunas particularidades, el control en este caso no es individual, sino que es abstracto, hay que ver la cláusula en su conjunto sin atender a circunstancias particulares, exigen, por otro lado, que la conducta se esté realizando actualmente o sea susceptible de reiteración futura, por tanto no serían aplicables a aquellas conductas que ya han cesado. Tiene una serie de particularidades, pero bueno, quedémonos de momento con el recordatorio de que las acciones de cesación tienen ese carácter colectivo y que lo que determinan es cesar en la conducta, aunque se pueden acumular a ellas las acciones de devolución o de indemnización de daños y perjuicios por la conducta que ha sido declarada ilícita. Esto es la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en sus grandes rasgos. Junto a ello tenemos otra ley, que es la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, que veremos que, existiendo, la verdad es que nos añade poco respecto de la anterior, al menos poco cuando hablamos de consumidores. La ley, esta segunda ley, lo que regula, frente a la otra, que era más general, esta regula solo cláusulas contractuales predispuestas, redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos. Por tanto, regula solo cláusulas o condiciones generales, no otras cuestiones. Y desde el punto de vista subjetivo, en este caso no es solo condiciones generales entre un empresario y un consumidor, sino entre un profesional predisponente y en la otra parte puede estar o un profesional o un consumidor. El adherente puede ser un consumidor o un profesional. Por tanto, cuando estemos ante una condición general en la que intervenga un consumidor, se aplicarán las dos leyes. Cuando estemos ante una condición general entre dos empresarios, se aplicará solo esta segunda ley. Por cierto, otra cuestión también curiosa en relación con el ámbito objetivo, cuando se ha tratado de aplicar esta ley, y que ya hay alguna sentencia que lo ha declarado, aunque todavía no me atrevería a decir que es un elemento consolidado, una cuestión que se ha planteado es si las condiciones de un folleto, de una emisión, pueden considerarse cláusulas contractuales, si lo han aplicado en alguna, sobre todo alguna acción de asociación vinculada a los folletos de emisión de las preferentes. Bueno, pues ya hay alguna sentencia del Juzgado de lo Mercantil de La Coruña, de la Audiencia de Valencia, veremos si esto se consolida, que vienen a negar el carácter de condición contractual y, por tanto, de condición general a las condiciones del folleto, por considerar que el folleto es una cuestión distinta, es una regulación del objeto del contrato, qué es lo que se compra o qué es lo que se vende, es una descripción del objeto del contrato y no tanto una condición de la compraventa o de la suscripción. Creo que es un elemento debatible, pero bueno, que abre ahí una vía interesante y que no quería dejar de mencionarlo al hablar de esto del ámbito objetivo. ¿Y qué nos dice la ley en relación con estas cláusulas? Bueno, pues lo que establece es un control fundamentalmente formal, un control de incorporación, donde esencialmente lo que te exigen es que se firme el contrato, que no las condiciones generales, lo que tiene que firmarse es el contrato y que el contrato haga una referencia a las condiciones generales. De tal manera que se permita su conocimiento de forma completa. Vuelve a hablar de transparencia, claridad, concreción y sencillez, eliminando aquellas que sean ilegibles, ambiguas, oscuras o incomprensibles.
Dice también la ley que en caso de discrepancia prevalecen las condiciones particulares sobre las generales. Y en cuanto al control de contenido, si hay abusividad o no, no regula nada, simplemente se remite a la normativa específica que si hay un consumidor será el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Los efectos de la no incorporación y las acciones son muy parecidas a los de la ley anterior. ¿Qué nos queda de estas dos leyes o con qué nos quedamos en definitiva? Bueno, cuando estamos ante el ámbito de una condición general de un consumidor, habrá un control de tipo formal de incorporación y un control de abusividad, donde lo encontraremos fundamentalmente en el texto refundido. Si estamos ante una condición general entre dos empresarios, se aplicará solo la segunda de las leyes, que, como habéis visto, establece solo un control de carácter formal, un control de incorporación y un control de transparencia, pero no un control de abusividad, porque ese solo tiene sentido cuando existe un consumidor, solo tiene sentido cuando se aplica la primera de las leyes. Esta es esencialmente la relación entre ambas normas. Estas son las dos normas generales que regulan las relaciones con los consumidores y, en particular, las relaciones contractuales. Pero junto a eso encontramos un amplísimo catálogo de normativa sectorial, donde en nuestro ámbito de actuación encontramos normativa en materia bancaria, normativa en materia de prestación de servicios financieros, normativa en materia de seguros y algunas normas comunes. Tanto ahora como en las transparencias, también hemos procurado que las transparencias sean lo más completas posibles para que os sirvan de marco de referencia, si en algún caso pues tenéis que tener recopiladas cuáles son las distintas normas aplicables a cada materia. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es un repaso, entiendo que por la propia contenido de la ponencia y el tiempo de que disponemos, pues bueno, cuáles son esas normas y sus ideas fundamentales. Yo creo que lo que fundamentalmente me interesa es llamar la atención sobre su existencia y algunas ideas esenciales, más allá de entrar en el detalle de su contenido. En materia de operaciones puramente bancarias, las dos normas fundamentales son la Orden 2899 del 2011 y la Circular del Banco de España 5/2012, que desarrolla la anterior, como normas generales. Y luego tenemos también algunas normas propias de sectores específicos, o podríamos mejor decir, de regulación de cuestiones específicas. Esa primera orden, tanto la orden como la circular, se aplica a los servicios bancarios en general cuando aplicables a personas físicas, incluso cuando actúan en el ámbito de su actividad profesional o empresarial, aunque en este último caso puede acordarse entre las partes su exclusión, excepto en lo referente a préstamos y créditos hipotecarios. ¿Y qué vamos a encontrar en esta orden? Sin entrar en todo el detalle, pero sí por lo menos que tengamos una idea de cuál es su contenido general. Contiene una regulación en materia de comisiones, estableciendo que han de responder a servicios solicitados en firme o aceptados expresamente, servicios efectivamente prestados y que sean adecuadamente conocidas por el cliente. Veremos luego que son tres principios generales que también se recogen en la normativa en materia de servicios financieros. Hay dos ideas fundamentales: que la comisión sea conocida y que la comisión responda a un servicio solicitado y efectivo. Son los dos elementos fundamentales que se repetirán sistemáticamente en las normas. Contiene regulación de cierta exhaustividad sobre la información en materia de tipos de interés, con especial referencia a la obligación de comunicar la tasa anual equivalente. Regula también la publicidad, que ha de ser clara, objetiva y no engañosa, y la somete a un control, en este caso a posteriori, por lo menos formalmente, del Banco de España, que en la medida que esa publicidad no reúna estos requisitos, puede interrumpirla o puede imponer las correspondientes sanciones. Regula también la información precontractual, siempre con arreglo a los principios que venimos diciendo desde el primer momento: clara, oportuna, suficiente y entregada con antelación. Principios que, una vez más, insisto, son susceptibles de muchas interpretaciones distintas y cada vez lo están siendo con mayor rigor, vuelvo a decir, que en el mal sentido de la palabra, por parte de los tribunales. Regula también en detalle la información contractual, entrega, conservación, contenido mínimo, y cuál ha de ser el contenido y los principios a los cuales debe aplicarse o deben acomodarse las comunicaciones al cliente. Clara, suficiente y sin omitir ni desnaturalizar aspectos negativos. Y luego contiene distintos preceptos en materia de depósitos, créditos, préstamos y servicios de pago. Esta normativa anterior de la orden se desarrolla en la Circular 5/2012 del Banco de España, tiene el mismo ámbito de aplicación y, junto a desarrollar con un mayor nivel de concreción todas esas normativas, estableciendo bastante detalle sobre varias de las cuestiones, se recoge una obligación específica de dar explicaciones adecuadas
y de actuar con diligencia, sobre todo en cuanto a costes, obligaciones y consecuencias. Juntas estas dos normas generales, tenemos algunas normas propias de cuestiones específicas. La Ley 16/2009 en cuanto a servicios de pago, la Orden 1718 de 2010 en relación con la publicidad, la Ley bastante más conocida y aplicable de contratos de crédito al consumo, que regula especialmente la obligación precontractual en impeso normalizado, la obligación de asistencia al consumidor, forma y contenido de los contratos, y la Orden del año 94 sobre préstamos hipotecarios, que fue una de las primeras normas que en la materia se regularon o que regularon la cuestión con cierto detalle, regulando la oferta vinculante, regulando la información precontractual, y que pues fue una también citada en las sentencias de la cláusula suelo, en ese caso para decir que el hecho de que se hubiera cumplido con la orden no aseguraba o no blindaba frente al control de transparencia, como luego se pudo contemplar o se pudo ver en el resultado final de la sentencia. Si eso es materia bancaria, ¿qué tenemos en materia de servicios financieros o de mercado de valores, en materia de regulación de las relaciones con el consumidor? Bueno, pues la normativa MiFID, plasmada en dos normas generales, los artículos 202 a 220 de la Ley de Mercado de Valores y el Real Decreto 217/2008 de desarrollo de la anterior. ¿Qué nos establece esta normativa en resumen? Pues básicamente tres grandes criterios, lo podríamos resumir. El primero, el criterio de actuar con diligencia y transparencia en interés del cliente. El segundo, la obligación de informar al cliente. El tercero, la obligación de tener información sobre el cliente, que es en lo que se concreta básicamente la normativa MiFID. Actuar con diligencia y transparencia, especialmente predicable en materia de comisiones, donde encontraremos que el Real Decreto 217/2008 vuelve a recoger los dos principios que decíamos antes: información y que la comisión, dice el Real Decreto, redunde en una prestación de servicio óptimo al cliente, lo cual se ha concretado por tribunales y por la Comisión Nacional de Mercado de Valores en que la comisión realmente esté justificada en un servicio efectivo para el cliente. A partir de ahí, las obligaciones de información hacia el cliente e información del cliente se basan en la distinción entre clientes minoristas y profesionales y productos complejos o no complejos. Evidentemente, las exigencias serán mayores en el caso de clientes minoristas y productos no complejos y algo más relajadas en la distinción en caso de clientes profesionales o productos no complejos. La distinción entre minoristas y profesionales, como sabéis, aparece recogida en detalle en la normativa, con un ámbito bastante restrictivo en la consideración del cliente profesional, de tal manera que muchos clientes que en la normativa anterior, en la normativa general, no tienen el carácter de consumidor por ser empresarios, sí que son clientes minoristas a efectos de la normativa, lo cual a su vez viene siendo también aprovechado por numerosos tribunales para aplicar, lo veremos, con carácter especialmente estrictas las exigencias de información a las entidades bancarias, incluso con entidades que tienen un tamaño considerable, que tienen una capacidad muy considerable, simplemente bajo la idea o bajo la excusa, por así decirlo, de que no reúnen las características para ser considerados como clientes minoristas a efectos de la normativa MiFID. El deber de información hacia el cliente, el criterio general, volvemos otra vez con las mismas ideas, que permita comprender la naturaleza y los riesgos del servicio de inversión y del tipo específico de instrumento financiero que se ofrece, pudiendo, por tanto, tomar decisiones sobre las inversiones con conocimiento de causa. Un principio general que permite todo y que, insisto, la tendencia que estamos observando es que cada vez nada le vale al Tribunal Supremo, nada le vale a los tribunales, y que cada vez no basta con informar sobre cosas que parecen suficientes para que el cliente pueda tener un conocimiento cabal del contrato, sino que ya se exige prácticamente una información que en muchas ocasiones en la práctica es que nadie se le imagina que podían ser exigibles. Pero la normativa tiene suficiente amplitud como para llegar a esa conclusión. Se exige también que la normativa sea concreta y se ponen algunos ejemplos en cuanto a no destacar beneficios sin riesgos, tiene que designarse el integrante medio del grupo, no debe minimizar aspectos importantes, regula también las comparaciones con otros productos, regula la presentación de resultados históricos, vuelve a insistir de nuevo en la antelación y también se regula su forma de entrega, diciendo que puede ser entregada en papel o en un concepto que veremos que se recoge en distintas normas sobre la materia, en un soporte duradero. ¿Qué es soporte duradero? Pensando en la contratación a distancia, aquel que permita su acceso
su conservación y su consulta durante tiempo por sistemas informáticos. Junto a ello, en la normativa del mercado de valores encontramos la información del cliente, que se traduce, cuando se presten los servicios de asesoramiento financiero y gestión de carteras, en la información sobre la idoneidad, que es conocer el cliente para asegurar que responde a los objetivos de inversión, que el cliente puede asumir los riesgos y que el cliente cuenta con los conocimientos y experiencia necesarios. Si, por el contrario, estamos fuera de los ámbitos anteriores, si estamos ante una orden dirigida por el cliente, el test, el análisis será de conveniencia y, por tanto, solo atiende al último de los factores, si el cliente conoce lo que está haciendo. Nos estamos encontrando en la práctica con que en los tribunales y en el regulador el ámbito de la idoneidad se está haciendo cada vez más grande y son muy poquitos los casos donde los tribunales y donde el regulador se ve satisfecho solo con el análisis de conveniencia y cada vez más los que en cualquier caso exigen el análisis de idoneidad desde el mismo momento en que es el banco quien toma la iniciativa de presentar un producto de inversión. Como sabéis, la forma habitual de realizarlo son los test de conveniencia e idoneidad, se recogen también otras medidas y en cuanto a sus efectos, sin entrar ahora en mayor detalle, en los casos de ejecución de orden, si el análisis de conveniencia no es el adecuado, habrá que advertir, no comercializar activamente si es complejo o reforzar información en caso de productos no complejos, y si no hay idoneidad es asesoramiento, es recomendación, el banco, la entidad, debe abstenerse de ofrecer o recomendar. Y si es iniciativa del cliente, dejar clara que si existe un servicio de asesoramiento, la obligación del banco ha sido, o la recomendación del banco ha sido la de no adquirir. Hay normativa propia de sectores específicos, como la que os recogemos ahí, y especial referencia e importancia tiene en materia de contratación en el entorno digital la Ley 22/2007 del 11 de julio. Se aplica a todo tipo de servicios financieros prestados a distancia, no excluye la aplicación de las normas generales que hemos ido viendo, tiene carácter imperativo y yo creo que la principal idea es la que veníamos diciendo antes del soporte duradero. Cualquier mención o cualquier exigencia a la celebración del contrato de la oferta debe quedar, es válido que sea en un soporte informático, pero debe permitir su almacenamiento, su recuperación y su reproducción. También regula la ley la información específica y detallada que hay que darse en casos de comercialización a distancia y algunos elementos esenciales. Fundamentalmente también el derecho de desistimiento, pero que en ámbito de prestación de servicios bancarios y financieros tiene bastantes excepciones. Es lógico, lo que no se puede permitir es que el cliente huya del efecto adverso del mercado, y por tanto el ámbito del desistimiento es menor en este caso. Muy brevemente, algún criterio jurisprudencial sobre la materia, lo veremos en mayor detalle en la próxima sesión, pero para que veáis algún ejemplo de qué nos vamos encontrando cuando el Tribunal Supremo en los últimos tiempos está aplicando estas normas. ¿Cuáles son los criterios que viene sosteniendo últimamente? Primero, la información ha de ser especialmente completa, singularmente en cuanto a las causas, alcance y consecuencias de los riesgos. Es decir, no basta con advertir que el cliente puede tener un riesgo. Probablemente no basta tampoco para el Tribunal Supremo con advertir de en qué puede consistir ese riesgo. En muchas ocasiones exige explicar causas, alcance y consecuencias, hasta el punto de llegar en alguna sentencia en materia de swap a decir que no quedan satisfechos por una mera ilustración sobre lo obvio. Esto es que como se establece como límite a la aplicación del tipo fijo un referencial variable, el resultado puede ser positivo o negativo para el cliente según la fluctuación de este tipo referencial. Bueno, no sé si esto será obvio o no es obvio, pero lo que sí que es la esencia del swap. Bueno, pues esto al Tribunal Supremo en los últimos meses no le está sirviendo. ¿Y qué es lo que le sirve? Pues me temo que cada vez menos. Lo veremos en mayor detalle. El incumplimiento de los deberes de información no comporta necesariamente nulidad por error. Si alguien ha incumplido los deberes de información en los términos que establece la normativa sectorial, eso no quiere decir que vaya a haber necesariamente un error de consentimiento, pero es un elemento muy relevante. De tal manera que cada vez en la práctica el Tribunal Supremo, en el momento en que una entidad no ha cumplido con la normativa sectorial, casi automáticamente viene a deducir la existencia de error en el consentimiento. El incumplimiento de los deberes de evaluación del cliente permite presumir el error. Si antes se ha realizado un test de conveniencia, si no se ha realizado un test, por ejemplo, de idoneidad cuando debía realizarse, ¿eso determina el error? Pues no necesariamente, porque alguien ha podido no realizarse el test y, sin embargo, haber entendido perfectamente lo que contrataba. Pues bien, el Tribunal Supremo, otro de los elementos que dice es, está bien, pero cuando no se ha realizado el test de idoneidad hay una presunción de error y, por tanto, la carga de la prueba sobre la entidad va a ser especialmente exigente. Pero no solo eso.
Cuando se incumplen los deberes de evaluación de la idoneidad o de la conveniencia, y singularmente de la idoneidad, no solo existe una acción de anulación por error, también en sí mismo el hecho de incumplir la obligación de evaluar la idoneidad puede ser en sí mismo un incumplimiento contractual o de obligaciones legales que en sí mismo dé lugar a responsabilidad. Y finalmente hay una sentencia también curiosa de 3 de diciembre del 2015 que estableció, primero, la sentencia era un caso de comercialización a distancia de un swap y la sentencia de la audiencia había considerado que el contrato era nulo por falta de consentimiento porque no se habían cumplido los deberes de grabación de la conversación establecido en la normativa de contratación telefónica. Y el Tribunal Supremo dio en este caso la razón a la entidad bancaria y dijo, efectivamente, desde el mismo momento en que yo estoy convencido de que el contrato se celebró, los requisitos de constancia son requisitos de prueba y no de validez, y por tanto considero que el swap se celebró. Para, en los fundamentos jurídicos siguientes, razonar por qué el swap celebrado no reunía, sin embargo, los requisitos de información y, después de casar la sentencia, acabar anulándola. En materia de seguros, encontramos también una regulación recogida en la Ley de Ordenación y Supervisión y en el Real Decreto de Desarrollo, en este caso bastante parca y bastante menos detallada. ¿Qué ocurre, sin embargo? Que cada vez más en la legislación se viene a aplicar a los seguros de inversión y en la jurisprudencia la normativa propia de servicios financieros, hasta el punto de que el Tribunal Supremo, en una sentencia de 12 de enero del 14, referida a un unit link y donde se había argumentado e incluso había sido acogido por las sentencias inferiores que se había cumplido con las obligaciones generales de información en materia de seguros, lo que dijo es, pero usted no crea que esto le va a librar de la normativa en materia de mercado de valores porque, dice el Tribunal Supremo, la normativa de seguros será aplicable en cuanto contenga determinadas regulaciones específicas propias del contrato de seguro, que se añaden a las que rigen con carácter general las obligaciones y contratos y con carácter particular los contratos de inversión, pero no en el sentido de rebajar las obligaciones de información que establece la normativa reguladora del mercado de valores. Con lo cual, el Tribunal Supremo en la práctica lo que vino a decir es, usted no basta con que se ampare en el caso de un seguro de inversión en la normativa de seguros, sino que yo le voy a controlar a usted aplicando la normativa del mercado de valores, lo cual es otro elemento de inseguridad jurídica adicional. Existe también normativa común en materia de obligaciones de información aplicables a productos bancarios, financieros y de seguros, fundamentalmente esta orden del 2015, que a un determinado grupo de productos obliga a incluir lo que se llama un indicador de riesgo, que adquiere mayores obligaciones formales y visuales sobre la materia. Por ir terminando la cuestión, ¿cuáles son los efectos del incumplimiento de la normativa sectorial? Pues básicamente dos. Uno, que si se incumple da lugar a sanciones en el ámbito administrativo y en el ámbito civil tiene también una incidencia. Puede tener efectos sobre la validez del contrato, no tanto porque el hecho del incumplimiento determina automáticamente la nulidad, cuanto que va a ser un criterio muy importante que va a tener en cuenta los tribunales para ver si ha habido error. En segundo lugar, también en la aplicación de los controles de transparencia y abusividad. En la medida en que se hayan incumplido las obligaciones normativas, el tribunal va a tender más a considerar que la norma no era transparente. Y también puede dar lugar su incumplimiento a la presentación de la correspondiente reclamación, esto es un ámbito mixto entre civil y administrativo, ante la CNMV, el Banco de España o la Dirección General de Seguros. Y finalmente una breve mención dentro de la normativa sectorial a los criterios del regulador de carácter no normativo, el soft law. Nos encontramos que junto a toda esta profusa normativa en materia de productos financieros, nos encontramos que muchas veces el regulador, por la vía de comunicaciones, de guías y demás, establece lo que él considera criterios aplicativos adecuados de la norma, pero que no tienen ningún tipo de valor normativo, no se publican en ningún boletín y que se dirigen al mercado o al conjunto de entidades. Evidentemente tienen una carencia de efecto normativo indirecto, pero sí pueden tenerlo indirecto y además muy importante. En el ámbito sancionador, a la hora de concretar tipos infractores, ¿y cuántas veces nos hemos encontrado con que, por ejemplo, sancionan a una entidad por falta de transparencia y como criterio de guía de por qué no era transparente, empieza a hacer mención la Comisión Nacional de Mercado de Valores o el Banco de España a la guía que dictó en su día, con lo cual indirectamente le está otorgando una fuerza, no sé si normativa, pero sí por lo menos jurídica. Y luego también sirven de criterios de referencia de los jueces civiles a la hora de aplicar conceptos del derecho privado. Cuando tenemos que ver el juez civil si se han cumplido con los deberes de transparencia y demás, muchas veces nos encontramos con que se acuden a estas guías o a estas comunicaciones.
El problema que nos encontramos es que no siempre existe un alineamiento perfecto, y podríamos decir que tampoco imperfecto, entre la doctrina judicial y esos criterios del regulador. ¿Por qué? Pues porque el regulador y los tribunales se guían por criterios diferentes. El regulador se guía, por un lado, por la incidencia que en su actuación tienen el derecho de la Unión Europea, por su conocimiento más directo del mercado y por cuestiones de carácter político. El tribunal se ve guiado, entre otras cosas, aparte de por la solución del caso concreto, por dar, en muchas ocasiones, soluciones, pero no desde la perspectiva del mercado, sino la perspectiva, muchas veces, del consumidor. Y, por tanto, la alineación no es siempre perfecta. En ocasiones, los tribunales imponen reglas más exigentes, de tal manera que el cumplimiento de criterios del regulador no asegura la validez del negocio. Hemos puesto antes un ejemplo. En el caso de las cláusulas suelo se había cumplido perfectamente con la orden del 94 y, sin embargo, el tribunal consideró que eso no era suficiente para, incluso cuando en aquel caso no era un soft law, era una norma, para asegurar a efectos civiles la validez del negocio. Y en otras ocasiones son los reguladores los que imponen criterios más exigentes. Podría incumplirse alguna norma en materia administrativa y, sin embargo, el contrato ser válido a efectos civiles. Nos hemos encontrado en muchas ocasiones con casos donde la CNMV ha dictado un dictamen desfavorable por considerar que se había incumplido algún requisito formal y el juez, que no siempre es irrazonable, pues considerar que, bueno, eso puede ser un incumplimiento de un requisito formal, pero yo considero que el cliente tenía un conocimiento cabal del negocio y, por tanto, mantengo la validez. Teóricamente debería existir una tendencia al encuentro entre ambos criterios, pero esto se produce solo en el largo plazo y produce ciertos elementos de disfunción que generan inseguridad jurídica a los operadores. Y, de hecho, insisto, desde el punto de vista práctico, no podemos asegurar que cumplir con esos requisitos nos deje absolutamente blindados en el ámbito civil. Para complicar también más la materia, las comunidades autónomas tienen competencias en materia de consumo y tienen distintas normas, no en materia bancaria, pero sí en materia también de consumo. Nos encontramos, por tanto, con Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, Ley de Condiciones Generales, normativa sectorial, normativa autonómica. ¿Y qué relación, y con esto ya voy terminando este bloque, qué relación existe entre los distintos bloques normativos? Bueno, entre las dos primeras leyes ya lo hemos apuntado. En la medida en que el contratante sea consumidor, la referencia esencial será el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. En el aspecto formal serían las dos, pero es que las dos dicen prácticamente lo mismo, y en el ámbito material el texto refundido. Si el contratante no es consumidor, solo se aplica la Ley de Condiciones Generales, que, como hemos visto, solo establece un control formal y no material. Entre las normas generales y la normativa sectorial y autonómica, bueno, pues fundamentalmente la normativa sectorial y autonómica nos da criterios interpretativos de transparencia, incorporación y abusividad. Ya hemos visto antes que, incluso marcado por el propio Tribunal de Justicia y la Unión Europea, a la hora de ver cuando una cláusula es abusiva, una referencia importante va a ser qué dice la normativa sobre la materia. Porque si has sobrepasado lo que establece la normativa, aunque sea en un ámbito distinto, yo ya voy a tener una referencia adecuada sobre lo que que me haga sospechar que lo que estás imponiendo puede ser abusivo. ¿Qué ocurre entre la normativa sectorial estatal y la normativa autonómica? ¿Qué ocurre cuando la normativa sectorial nos establece que basta con recoger a lo mejor la firma en el contrato y las puedes entregar las condiciones generales después, pero la normativa autonómica dice que hay que entregar firmadas las condiciones generales? En principio debería regir el principio de especialidad en caso de contradicción y, por tanto, primar la normativa sectorial. Pero las autoridades autonómicas en materia de consumo tratan de desarrollar otro principio que todavía no está del todo resuelto en los tribunales, que es decir, aquí no es un problema de especialidad, aquí es un problema de que si la normativa sectorial te exige un requisito menor y yo te exijo un requisito mayor, tienes que cumplir los dos, porque los dos tenemos competencias en la materia. Y esto se vincula con otra cuestión también curiosa, que es la competencia de las autoridades autonómicas en materia de consumo frente a la competencia de las entidades reguladoras nacionales. Nos estamos encontrando con cierta frecuencia con algunas comunidades autónomas, destacan especialmente Andalucía, el País Vasco, que en materia de servicios bancarios imponen una sanción a una entidad pues porque no ha cumplido con el Real Decreto 217/2008. Y ahí se produce la cuestión de decir, bueno, ¿y usted quién es el competente aquí para sancionar? ¿Es usted o es la Comisión Nacional del Mercado de Valores?
Las entidades autonómicas vienen defendiendo su propia competencia, aunque los tribunales no siempre están siendo uniformes, aunque nos estamos encontrando recientemente, especialmente en el ámbito de la Comunidad de Andalucía, con varias sentencias que han venido a establecer con bastante claridad que cuando lo que se establece es incumplimiento de la normativa sectorial, quien puede sancionar es solo el regulador nacional y no el regulador autonómico. Pero, como habéis visto, con un cierto elemento de complejidad adicional. En resumen, con esto terminamos el primer bloque. Muchos datos, pero que resumiría quizá en 4 o 5 ideas. Complejidad normativa: a la hora de resolver un pleito, de diseñar un contrato, hay que tener en cuenta la normativa de consumo, y tanto la normativa general como la normativa sectorial. 2. La normativa sectorial no nos asegura la validez civil y, por tanto, en la práctica, y dentro de que lo permita la razonabilidad, cualquier precaución que podamos tomar es poca. Principal criterio que se está tomando, el de transparencia. ¿Qué es transparencia? Pues tampoco lo sé muy bien, pero es dar toda la información que se pueda y que a uno se le pueda imaginar. Ya sé que esto muchas veces en la práctica pues puede ser difícil de concretar, pero que en caso de duda siempre añadir una advertencia más nos va a proteger más. Cumplir la literalidad de la norma sectorial no nos deja del todo protegidos, al menos como está yendo recientemente el Tribunal Supremo. Y desde el punto de vista de abusividad, criterio fundamental: ¿qué es lo que pactaría un consumidor en un mercado competitivo? Entorno complejo, entorno que está complicando más la jurisprudencia, lo veremos con un mayor detalle el próximo día, y entorno donde está teniendo una incidencia fundamental el derecho de la Unión y las instituciones comunitarias. Y con esto termino esta parte, Daniel. Nos encontramos ayer precisamente debatiendo una cuestión jurídica vinculada al derecho de los consumidores y llegamos a una conclusión, y es que en la actualidad muchas veces la respuesta a las dudas jurídicas sobre derecho del consumo lo estamos encontrando más en el Tribunal de Justicia que muchas veces en el Tribunal Supremo, porque muchos jueces españoles están cada vez teniendo la inercia de que en cuanto tienen una duda en materia de consumo se van al Tribunal de Justicia, porque dicen, bueno, el Tribunal de Justicia me va a resolver el caso y además voy a obtener una resolución relativamente rápida. Mientras que si me voy al Tribunal Supremo, mi caso ya no me lo va a resolver, yo tengo que ponerme la sentencia y además va a tardar más. Con lo cual, en muchas materias estamos encontrando con que los criterios los está fijando más el Tribunal de Justicia que el propio Tribunal Supremo Español. Y de ahí la importancia que hemos querido dar también a la incidencia del derecho de la Unión en estas materias. Vale, pues, pues como indica Javier, y brevemente, porque tenemos ya poco tiempo, sí que queríamos añadir alguna serie de observaciones sobre el impacto que está teniendo el derecho de la Unión, y más que centrarnos en los aspectos específicos y de contenido del derecho de consumo de la Unión Europea, sí que queríamos trasladaros cuál es un poco ahora mismo la situación en la que se encuadra este área en el derecho de la Unión, y también explicar por qué estamos encontrándonos con esta explosión de pronunciamientos procedentes del Tribunal de Justicia y cómo se están produciendo, porque yo creo que también esa explosión tiene mucho que ver con el contexto en el que estamos viendo cómo se produce esa litigiosidad, ¿no? Pero antes de empezar y entrar en esos detalles, hacer muy rápidamente un recordatorio de cuál es el marco normativo de derecho de la Unión, que básicamente es el que está manejando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también, por supuesto, los tribunales nacionales y todos los operadores jurídicos, que se puede resumir de manera muy esquemática, por supuesto, en los tratados constitutivos, que es un marco que, digamos, tiene una menor incidencia en el derecho de consumo, pero que evidentemente es el origen de las competencias en materia de consumo que tiene la Unión. Tanto el Tratado de la Unión Europea como el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que son los dos tratados constitutivos, son el punto de partida, son como la Constitución de la Unión. En segundo lugar, un texto al que luego me referiré puntualmente, que es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que tiene una incidencia en el ámbito del consumo bastante destacada, por motivos que luego explicaré. Y luego la normativa sectorial, obviamente la normativa sectorial, aunque más general en materia de protección de consumidores, y luego la normativa sectorial que antes ha sido mencionada por Javier, el contexto MiFID, MiFID II, UCITS II, las recientes reformas principales que se han hecho, así como la directiva en materia de comercio electrónico, y luego directivas específicas sobre las que pues se han hecho menciones puntuales, pero que tampoco viene mal recordar, como la relativa al crédito al consumo o la más reciente en materia de préstamos hipotecarios. Pero como se puede observar, se trata de un marco jurídico básicamente en dos escalones. En primer lugar, tenemos el derecho constitucional de la Unión, que son los tratados constitutivos, y a continuación la Carta,
que tienen el mismo valor jurídico que los tratados. Y a continuación, en el plano del derecho derivado, tenemos principalmente un marco normativo compuesto por directivas. Y esto tiene un impacto muy relevante, por razones que ahora comentaré. A diferencia de otros sectores, como por ejemplo puede ser el regulatorio bancario, que ahora mismo lo que podríamos llamar la normativa de unión bancaria está compuesta principalmente por reglamentos, el derecho de consumo de la Unión es, digamos, una criatura de directivas. Y eso tiene un impacto muy relevante en la manera en que los litigios sobre esta materia se sustancian, y eso explica también la situación española, como luego intentaré explicar. Pero antes de entrar en los detalles del contexto en el que se produce esa litigiosidad comunitaria, sí recapitular muy brevemente cuáles son los principios sustantivos del derecho de consumo de la Unión. Y aquí no me voy a detener ni medio minuto, porque es que los ha expuesto ya Javier, porque el derecho español de consumo es fruto de una transposición completa y detallada de la normativa comunitaria de consumo. En estos momentos, con algunas excepciones en los que puede ser discutible si hay una transposición correcta o si donde no ha habido a lo mejor transposición, lo cierto es que el derecho español responde, desde el punto de vista del contenido, al marco normativo europeo, y ahí es donde encontramos pues, esa definición amplia del concepto de consumidor, al que antes ha hecho alusión Javier, cuestiones como la relevancia del consentimiento y criterios como el test material de transparencia, que son más dudosos si están o no están, pero que tienen su origen en la normativa europea, derechos específicos como el derecho de desistimiento, no solamente en la directiva general, sino también en las específicas, y esto también es importante, normas de naturaleza procesal, que armonizan el derecho procesal nacional directamente a través de directivas. Y esto es importante, aunque digamos que repetimos cosas ya bien conocidas, pero es importante porque podemos quizás distinguir la normativa material comunitaria de consumo en dos bloques. Primero, un bloque que podríamos calificar de material, sobre las cuestiones sustantivas en materia de contratos, por ejemplo, y un bloque más procesal, pero que tiene una incidencia directa en el primero, porque es a través de estas disposiciones procesales cómo se articulan los procedimientos en materia de consumo ante los tribunales nacionales. Y esta diferencia entre la normativa material y la normativa procesal tiene una consecuencia práctica que ahora voy a mencionar. Y principalmente la consecuencia práctica está aquí, y es que ahora mismo el derecho de la Unión en el área del consumo, como consecuencia de haber estado desarrollado a través de directivas, es un derecho de la Unión que no es invocable ante los tribunales, salvo en su dimensión de interpretación. La única función que tienen las directivas europeas en materia de consumo, tanto las generales como las sectoriales, es una función interpretativa. Por tanto, no se pueden invocar directamente ante los tribunales nacionales. Y esto es importante porque los principales responsables de garantizar el cumplimiento del derecho de la Unión son los tribunales nacionales. No es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El protagonista absoluto encargado de garantizar el cumplimiento del derecho de la Unión es el juez nacional. Es el titular de un juzgado de primera instancia que tiene que conocer de un litigio civil, y ese es el competente para garantizar el cumplimiento del derecho de la Unión. Eso, sumado a lo que decía antes sobre el efecto de las directivas, que son normas que solo sirven a efectos de la interpretación, esto quiere decir que todas las directivas en materia de consumo necesitan normas nacionales para poder ser útiles. Si no hay una norma nacional, no hay nada que interpretar. Esto tiene una excepción, que es bien conocida, pero que no nos sirve para mucho en el ámbito en el que nos estamos moviendo, que es el de las llamadas relaciones verticales. Cuando un particular litiga contra el Estado, aunque no haya una norma nacional, aunque la norma nacional, sea cual sea su rango, no esté ahí o sea defectuosa, ese particular sí que puede invocar una directiva y pedir que se aplique la directiva y no la norma nacional. Pero en el contexto del consumo no nos vamos a encontrar en relaciones verticales, nos vamos a encontrar siempre en un contexto horizontal, en litigios entre particulares. Por tanto, esta excepción no nos resulta de mucha utilidad. Y ahora uno puede preguntarse, ¿y cómo es posible que tengamos esta explosión de litigiosidad en materia de derecho de consumo de la Unión? Pues principalmente por dos razones. La primera está vinculada a una jurisprudencia incipiente, pero muy importante, del Tribunal de Justicia, que está permitiendo invocar directivas en contextos horizontales, entre particulares, incluso
cuando no hay normativa nacional de transposición o incluso cuando la normativa nacional de transposición es contraria a la directiva. Estos casos son casos excepcionales, ¿no? Y de hecho en el ámbito del consumo tiene una incidencia menor, pero digamos que son los casos en los que se ha ido abriendo la posibilidad de que en litigios entre particulares una directiva sirva no solo para interpretar el derecho nacional, sino que también sirva para poder ser aplicada directamente, con el resultado de aplicar solamente la directiva o incluso inaplicar una norma nacional. Estos casos son los 3 que están enumerados ahí y son, como decía antes, particulares excepcionales, ¿no? En el ámbito penal, en el caso Ruiz Bernaldez, se cuestionaba el carácter abusivo de unas cláusulas contenidas en contratos de seguro, pero se trataba de un contexto penal, en el cual un juez español resolvía respecto a la cláusula civil en un ámbito penal, lo cual hizo que el tribunal considerara que era una relación más bien vertical, porque frente a quien se invocaba la directiva no era frente a un particular, sino se invocaba frente al Estado. Un segundo supuesto es el de las reglamentaciones técnicas, es decir, cuando un Estado miembro cumple las normas sobre reglamentaciones técnicas que hay que notificar previamente a la Comisión, si esas normas nacionales, técnicas, incumplen esos requisitos de notificación, se pueden considerar inaplicadas, porque sean incompatibles con una directiva. Y el tercer supuesto es el que más nos interesa, que es el de la concreción de derechos fundamentales. Es decir, cuando una directiva concretice un derecho fundamental, entonces en ese caso se puede invocar directamente esa directiva. Esto surgió en una serie de litigios muy relevantes alemanes sobre el principio de discriminación por razón de edad, en una serie de jubilaciones anticipadas previstas en la legislación alemana, donde una serie de acuerdos entre empleador y trabajador fueron cuestionados y el tribunal llegó a la conclusión de que cuando se trataba de una directiva que concretizaba un principio general del derecho de la Unión, un derecho fundamental, se podía invocar directamente esa directiva. ¿Por qué es de relevancia para nosotros esta jurisprudencia? Pues porque uno de los derechos fundamentales que está previsto en la Carta de Derechos Fundamentales es el de protección de los consumidores. Por tanto, ahora mismo hay un debate sobre si las directivas de consumo, en la medida en que concretiza en el artículo 38 de la Carta, son directivas que se pueden aplicar directamente ante los tribunales. Esto no lo ha resuelto el Tribunal de Justicia, está abierto, pero es uno de los temas que ahora mismo está en discusión. Sin embargo, el ámbito en el que desde el punto de vista práctico más relevancia van a tener las directivas, como decía antes, es el de la interpretación. Porque normalmente habrá una norma nacional, una norma española, el texto refundido que transpone la directiva, y por tanto la función de la directiva es que sirva de parámetro de interpretación de la norma española, del texto refundido. En ese contexto es normal que un juez español plantee una cuestión prejudicial para poder interpretar mejor el texto refundido. Y lo que le pregunta al Tribunal de Justicia es cómo interpreto la directiva para a continuación interpretar correctamente la legislación española. Ahora bien, cuando no nos encontremos ante un caso en el que se pueda aplicar directamente la directiva, en el supuesto de que exista una disconformidad entre la norma nacional y la directiva, entonces no cabrá posibilidad alguna de poder dar cumplimiento a la directiva. Ninguna. La única posibilidad es una vía resarcitoria, que en este caso sería la responsabilidad patrimonial del Estado por no haber incumplido correctamente la directiva. Y precisamente porque esta es una vía insatisfactoria, sobre todo para un consumidor, lo que ha desarrollado el Tribunal de Justicia es una vía de escape, que es precisamente la que explica por qué en estos momentos en España hay toda una serie de normas con rango de ley que están siendo cuestionadas por los jueces españoles. Y esa vía es la de los llamados principios de efectividad y equivalencia. Es decir, dos principios que lo que cuestionan es la posibilidad real de que un, en este caso consumidor, pueda hacer valer de manera efectiva y equivalente sus derechos ante un tribunal. Es decir, transformar una cuestión sustantiva de derecho de consumo en una cuestión procesal. Y en el momento en el que se convierte en una cuestión procesal, ya no es un problema entre dos particulares, sino que es un problema entre el consumidor y la norma procesal. Es decir, es un litigio vertical. Y por tanto, se puede invocar la directiva y se puede eventualmente inaplicar la norma española que sea incompatible con la directiva. Esto es precisamente la vía que ha permitido que en España una gran parte de la legislación procesal civil, sobre todo, haya sido objeto de una revisión constante por el Tribunal de Justicia.
no porque la directiva sea directamente incompatible con las normas españolas, sino porque la directiva, en un contexto procesal, en un contexto estrictamente procesal, donde el consumidor, en el fondo, a quien le reclama es al juez para que aplique correctamente la norma procesal, ahí sí que la directiva puede tener efecto directo. Y por eso gran parte de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de consumo, donde como consecuencia de la misma ha habido inaplicaciones y reformas legislativas, es en contextos de esta naturaleza. Y esto se lo han aprendido los jueces españoles. Por eso, la gran mayoría de cuestiones prejudiciales que llegan al Tribunal de Justicia, algunas son de pura interpretación de las normas materiales para, a su vez, después interpretar el texto refundido o la normativa sectorial, pero la gran mayoría de cuestiones prejudiciales son de este tipo. Son jueces nacionales que no les gusta una norma que les impide llegar a un determinado resultado, y esa norma, a la que el Tribunal de Justicia le dicen que es una norma procesal, al ser una norma procesal, ese juez puede aplicar directamente la directiva y, como consecuencia de ello, inaplicar la normativa nacional. Esta es la vía que se está utilizando en estos momentos. Para ir terminando, una serie de preguntas que pueden surgir en relación con el derecho de la Unión y la materia que estábamos comentando. ¿Qué margen de maniobra tiene el legislador, en este caso español, a la hora de apartarse de lo dispuesto en las directivas en materia de consumo? Esto lo encontramos con cierta frecuencia. Las directivas en materia de consumo en ocasiones son bastante ambiguas y en ocasiones incluso dejan abiertamente a los Estados miembros que refuercen aún más la protección del consumidor. Cuando las directivas son ambiguas, el margen que tiene el legislador español es reducido, porque al final el margen lo va a determinar el Tribunal de Justicia. Pero cuando la directiva abiertamente permite a los Estados dar una mayor protección al consumidor, en ese caso la capacidad de actuación del Estado, en este caso de España, es ilimitada. Sin embargo, aunque esa capacidad de actuación, por ejemplo, de España sea ilimitada, cuando realice una mayor protección del consumidor, aún así seguirá actuando aplicando derecho de la Unión. Es decir, que todos los actos de mayor protección del consumidor pueden seguir siendo supervisados por el Tribunal de Justicia a través de otras normas de derecho de la Unión. Por ejemplo, los principios de efectividad y equivalencia que hemos mencionado antes. Por tanto, incluso en los ámbitos en los que España decida proteger más a los consumidores de una manera que la directiva no protege, pero que permite que los Estados lo hagan de manera unilateral, incluso en esos casos, por ejemplo, los jueces nacionales pueden vigilar las normas procesales para asegurarse de que esas normas procesales son conformes con los principios de efectividad y equivalencia. Por lo tanto, sigue habiendo una gran capacidad de supervisión, por así decir, del Tribunal de Justicia. Y ese tipo de litigios, ¿quién puede dirigirse al Tribunal de Justicia para preguntar sobre la interpretación de las directivas? Pues obviamente son todos los tribunales que forman parte del Poder Judicial, pero recientemente estamos viendo casos en los que también tribunales que no son formalmente tribunales plantean cuestiones prejudiciales. Un caso reciente, por ejemplo, es el de los secretarios judiciales, los ahora letrados, que recientemente acaban de plantear una cuestión prejudicial respecto a la compatibilidad, precisamente con la normativa europea de consumo, de un acuerdo de honorarios entre un abogado y un cliente. Se pregunta si eso es un tribunal, en el sentido del tratado. Está por ver si lo será o no, pero el Tribunal de Justicia lo decidirá en breve. Tribunales arbitrales, la jurisprudencia ha dicho que no, pero existen excepciones más recientemente. Con el arbitraje es obligatorio, como en el caso, por ejemplo, reciente de Portugal, y una serie de normas que imponen el arbitraje en el ámbito de la propiedad intelectual. Ahí el tribunal considera que un tribunal arbitral sí que es un órgano jurisdiccional y puede plantear cuestiones prejudiciales. Ahora, una vez que ya tenemos una sentencia del Tribunal de Justicia, ¿qué efectos tienen esas sentencias? Una pregunta muy frecuente, pues son sentencias retroactivas. Son sentencias retroactivas que imponen una interpretación de la norma europea, la Directiva de Consumo X, o de la Carta de Derechos Fundamentales, o la que sea, desde el momento en el que entró en vigor esa norma europea. Por tanto, todas las interpretaciones que ha hecho el Tribunal de Justicia de la Directiva 93/13 se retrotraen al año 1994, que es el momento en el que entró en vigor la Directiva 93/13. Esto implica un efecto retroactivo respecto de todas las relaciones entre particulares, que el Estado tendrá que resolver, por la vía que sea, conforme a su derecho interno, y esta retroactividad fuerte en ocasiones se puede modular, cuando el tribunal considere que puede haber una serie de alteraciones al orden público económico y cuando se puede violentar la buena fe. Esta es precisamente la cuestión que está ahora mismo en discusión en el asunto sobre las cláusulas suelo ante el Tribunal de Justicia. Y finalmente, el papel que desempeña la Carta, pues como os decía antes, la Carta es una norma ahora mismo muy explosiva,
y en el ámbito del consumo es explosiva por lo que os decía antes, porque considerar que el artículo 38 de la Carta da pie a una invocación directa de todas las directivas de consumo es algo que el tribunal va a tener que resolver, no sabemos todavía. Y en segundo lugar, porque la Carta tiene normas de derechos fundamentales sobre acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Y, por tanto, lo que he mencionado antes sobre la efectividad y la equivalencia y el juego de las normas procesales para poder invocar directivas, con la Carta se vuelve aún más relevante, porque el artículo 47 de la Carta, que garantiza la tutela judicial efectiva, digamos que es una norma más fuerte que los principios de efectividad y equivalencia. Y el tribunal está muy confuso aquí. El tribunal a veces aplica simultáneamente el artículo 47 y los principios de efectividad y equivalencia, a veces solamente el 47, a veces solamente la efectividad y equivalencia, y España está siendo el laboratorio, porque precisamente en las cuestiones prejudiciales españolas es donde el tribunal está jugando más a ver qué papel tiene la tutela judicial efectiva de la Carta en los asuntos de consumo, el principio de efectividad y equivalencia y los dos grupos entre sí. Y ya para concluir, pues qué futuro nos puede esperar respecto del papel de la Unión, etcétera. Pues simplemente una reflexión. Da la impresión de que el Tribunal de Justicia se ha vuelto un tribunal tremendamente pro-consumidor, concretamente en los casos españoles, y en el contexto en el que estaba España. Y esto contrasta un poco con una jurisprudencia del Tribunal de Justicia contemporánea a la jurisprudencia de consumo española, en la que el tribunal se ha vuelto muchísimo más realista y más preocupado por garantizar valores no tanto de la parte vulnerable, sino valores, por así decir, más sistémicos, como por ejemplo la estabilidad financiera. Nos encontramos en una jurisprudencia muy protectora del consumidor y una jurisprudencia también muy realista que en ocasiones sacrifica a las partes débiles para garantizar valores como por ejemplo la estabilidad financiera. ¿Por qué? Bueno, pues yo tengo una interpretación personal de todo esto. Yo creo que en los casos españoles ha habido una mala posición por parte de España a la hora de explicar los casos españoles de consumo. Porque los casos españoles de consumo eran asuntos españoles que se planteaban en un contexto nacional de un país sometido a un programa de asistencia financiera, lo cual podía hacer al tribunal más sensible respecto del tipo de consecuencias que se podían derivar de sus sentencias. Sin embargo, la defensa que ha hecho España de estos asuntos jamás ha hecho mención a esta circunstancia, porque España no estaba rescatada, era la versión oficial, y por tanto la abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia nunca ha reconocido que España estaba sometida a un programa de asistencia financiera. Jamás. Esto ha hecho que el tribunal haya visto los asuntos de consumo españoles siempre como asuntos de consumo y nada más, cuando obviamente el contexto económico que rodeó estos asuntos era mucho más complejo. En otros asuntos, el tribunal sí que ha tenido mucha más sensibilidad respecto al contexto económico en el que se pronunciaba, no en los casos españoles. Y yo creo que eso en parte, hay más razones evidentemente, pero en parte se explica a la peculiar situación que tenía España ante el programa de asistencia financiera al que tuvo que someterse y la manera en que se ha explicado al Tribunal de Justicia el contexto en el que estaba España. Obviamente eso puede cambiar en el futuro, pero eso obviamente también influyó. Y por concluir muy brevemente, 2 minutos sobre las tendencias. Ya las hemos ido diciendo, tanto en la jurisprudencia, en la normativa que hemos tenido hasta ahora, en las decisiones del Tribunal de Justicia. Bueno, pues esas tendencias que hemos apuntado son las que se materializan en la normativa de la Unión Europea, cuya incorporación al ordenamiento español ha sido reciente o está a punto de realizarse. La normativa MiFID II, fundamentalmente en la Directiva 2014/65. Todo, como vamos apuntando, a una mayor exigencia. En revisión de los criterios de clasificación de clientes y endurecimiento de los criterios de clasificación de productos como no complejos. Refuerza las obligaciones informativas en general y en materia de precios en particular. Trata específicamente el ámbito del asesoramiento, cada vez, por un lado, ampliando los casos en los que se considera que hay asesoramiento y, por tanto, hay mayores obligaciones hacia el cliente, y también refuerza las obligaciones informativas en caso de asesoramiento en materia de independencia, conflicto de interés, evaluación periódica de procedimientos. Mayores obligaciones no solo sobre las empresas comercializadoras, sino también sobre las diseñadoras de los instrumentos financieros, obligándonos a definir de entrada cuál es el mercado destinatario, o restricciones en los criterios de fijación de incentivos de remuneración de entidades. Otra norma también reciente, en buena parte ya aplicada en España, el Reglamento 1286 del 2014, que regula con detalle el documento informativo esencial en materia de productos financieros, fondos Unilink, productos estructurados, que es el documento de datos fundamentales, equivalente al folleto, pero respecto del cual hay una mayor regulación, unos mayores detalles.
La Directiva 2014-17 sobre contratos de crédito con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. De nuevo, también con la misma filosofía, incrementar el elevado grado de protección, establece principios de política remunerativa tratando de evitar situaciones de conflicto de interés, obligaciones de evaluación de la solvencia sobre el cliente, refuerza la obligación de información sobre el cliente, restringe las ventas combinadas de productos junto con los préstamos destinados a la adquisición de inmueble y regula con aún mayor detalle que el actual la información precontractual. Tenemos también nueva directiva también en materia de servicios de pago en el mercado interior y esto es un poco las tendencias que vamos teniendo que apuntan hacia la misma dirección. Pues por nuestra parte habríamos terminado con esta exposición y bueno, por supuesto ponernos a vuestra disposición para cualquier cuestión, comentario que podáis tener. Sí. Buenas. Primero, tenéis que defender una materia que, como hemos dicho, es muy compleja y muy diversificada. En este sentido, quería hacer unas anotaciones que a lo mejor a mí será por mi expertise en el trabajo, me han faltado y que me gustaría, no sé si este es el foro adecuado, a lo mejor el día 15, profundizar en ello, que es cómo hacer efectiva la resolución de conflictos en caso de que exista un conflicto. Hemos visto muy de soslayo... Hemos visto muy de soslayo la parte de los servicios de reclamaciones de la CNMV, de Banco de España y de la DGS. Hemos visto también de manera muy por encima la Directiva 2011/13 sobre ADR, bueno, la hemos visto citada, no hemos entrado en detalle. Y lo que sí que vemos en Europa es cómo estas directivas sí que se están tomando o sí que se están transponiendo en normas locales. Entonces, bueno, saber un poco cómo va a ser el impacto en clientes o cómo el banco se tiene que responder en este sentido. En este sentido me refiero, por ejemplo, a la norma 1/2007, cuando hablamos de las reclamaciones. A lo mejor no hay en España una definición correcta de reclamación o de qué es una queja, porque no es lo mismo para la 734/2004 de los servicios de atención al cliente y defensor del cliente que para la norma general de consumidores y usuarios. Y luego, por otro lado, nos encontramos con resoluciones de la Unión Europea respecto de estos hechos que sí que han pasado antes por unos estadios alternativos a las resoluciones judiciales, y me encuentro con comisiones como el Heiligenfisch en Alemania, que es una comisión de apertura de préstamos, en las cuales en su momento, algo parecido a lo que pasó con las cláusulas suelo, sí que eran legales y devinieron en ilegales y hemos tenido que aprovisionar gran dinero en Alemania en todo el sector. También hemos encontrado aplicación de intereses negativos, que aunque en España también es un interés negativo y la regulación es exactamente la misma, por ejemplo, en países como Polonia, en el cual no se entiende un contrato con intereses negativos porque pasaría el acreedor a pasar a ser el deudor de un contrato y, por lo tanto, jurídicamente no tiene sentido, pero sí que es cierto que estamos empezando a aplicar estas normas de soft law o lex mercatoria en la interpretación del derecho de consumidores, y por eso es importante estos estadios previos que hemos de reclamación o de sistemas alternativos de disputa para una correcta interpretación después por los tribunales ordinarios de justicia, principalmente porque los tribunales ordinarios de justicia no pueden dar efectividad a toda esta normativa tan diversa que hemos visto. También me refiero a las hipotecas en Hungría, que también estaban referenciadas en francos suizos, y la ley consideró que la información no era suficiente y, por lo tanto, tuvieron que cambiar el tipo de moneda desde el inicio del contrato a florín. O sea, quiero decir, aquí en España no ha sucedido, pero sí que tenemos ya diferentes sentencias que se han aplicado, pues eso, lex mercatoria o principios o directrices generales. También es cierto que este año 2016 la Comisión Europea está empezando a hacer un refit, un fitness check, que ya empiezan desde el año 2007, a hacer revisiones de la normativa, de las directivas. En este caso están revisando 6 directivas relacionadas con protección al consumidor para que sean, para profundizar en el objeto sin llegar a esta diversidad y, por lo tanto, aplicar estas guías que ya están haciendo pues, de cross-selling los reguladores europeos, todo lo que nos está solicitando la ECB. Entonces, bueno, yo creo que aquí tenemos una parte que es importante porque no puede existir un derecho de consumidor si no hay efectividad en el cumplimiento del derecho, y si, por lo tanto, en la efectividad del derecho del consumidor tampoco tenemos medios eficaces o efectivos para poder dar cobertura. Entonces, es que es complejo porque no hay mucho escrito, tampoco está muy bien definido, tampoco tenemos, pero lo que sí que tenemos es luego obligaciones con la ECB, que sí que me dicen, oiga, usted tiene que aplicar normas que sí que son, pues eso, más etéreas que
que reales, y luego tengo que aplicar normativas o tengo que ver en mis revisiones si tengo algún tipo de riesgo de contagio, de intereses negativos con Polonia o no, y yo creo que esto es importante y necesitamos como más orientación jurídica en este sentido, pues por parte de los expertos como ustedes, pues para que nos vayan guiando. Y ya le digo, me refiero principalmente a la norma de consumidores y usuarios, no solamente a las entidades financieras. Yo no es que reclame mucho, pero los últimos 3 meses he puesto 2 reclamaciones, una a Movistar y otra en Zara. Han pasado los 30 días que dice la ley que tienen para contestar, todavía estoy esperando. Yo no sé si es que eso no es una reclamación en España o me tengo que dirigir a la OMIC o si me tengo que dirigir a otro órgano. O sea, no lo sé cuál es la consideración, y si después tendré que reclamar, en caso de Movistar, al regulador pertinente y decirle, oiga, que yo me he dirigido, de verdad se lo prometo, aquí tengo el número. Quiero decir, está todo un poco como mal construido, y en este sentido la Directiva 2011/13 sobre ADR a mí me preocupa especialmente porque está en proyecto de ley, pero todavía no se ha cerrado, y puede dejar que en España se haga arbitraje sobre temas de derecho financiero, y esto es un derecho muy sofisticado como para resolver en temas de equidad. El derecho de consumo, el arbitraje financiero ya existe, perdón, el arbitraje en consumo ya existe en España y se resuelve en equidad. Entonces, lo que no deberíamos permitir, ni la gente que trabaja en las entidades financieras ni los expertos, es que estas decisiones más dogmáticas no trasciendan y de bajarlas a la realidad para poder estar prevenidos, ¿no?, ante diferentes iniciativas reguladoras que pueden surgir, ¿no? Entonces, bueno, no sé, de verdad es que es mucho y poco tiempo el que tenemos, entonces no sé si este es el foro, si el día 15 podemos profundizar en algún tema que podamos... No, vamos a ver. Bueno, primero, en la intervención ha habido algún comentario, cuestión. Lo primero, evidentemente, tenemos la segunda sesión y podemos dedicar alguna, para eso lo podemos tener, alguna referencia más específica a las distintas vías de reclamación y, en concreto, a la relación que puede existir entre la reclamación judicial y, por un lado, la reclamación en materia de consumo y, por otro lado, los métodos alternativos de resolución de controversias. Por dar 2 o 3 ideas fundamentales, e insisto en que profundizaremos en el próximo día atendiendo a la intervención. Uno, es verdad, y eso es una realidad, que esa descoordinación existe y que no existe un ámbito absolutamente cerrado de coordinación entre los distintos aspectos. 2, la experiencia yo creo que nos enseña que el ámbito de la reclamación en materia de consumo varía mucho de entidad en entidad, pero que sobre todo para cierto tipo de reclamaciones no está siendo particularmente efectiva y está forzando, y eso es una realidad, a una saturación en los tribunales, y lo estamos viendo en el ámbito financiero y bancario. 3, que aquellas situaciones, y sobre todo tenemos en la cabeza algunas cuestiones, algunos ámbitos que ha habido, el de las preferentes o demás recientemente, donde se ha tratado de ampliar el ámbito del arbitraje de consumo y aplicarlo de forma más sistemática, yo creo que la impresión es que la solución no ha sido satisfactoria, o por lo menos no es percibida de forma satisfactoria por el consumidor, que al final se ha encontrado con que el porcentaje de estimaciones en los tribunales ha sido superior al del arbitraje, lo cual bueno, pues produce una cierta disfunción entre los dos ámbitos que no es deseable. No sé si la jurisdicción se tiene que aproximar al número de estimaciones del arbitraje o al revés, pero el caso es que no está siendo indiferente para el consumidor haber escogido por una opción y otra. Y cuarta idea también, todo se complica además con alguna doctrina, sobre todo en materia de arbitraje, porque está el arbitraje de consumo, que evidentemente es, como apuntabas, fundamentalmente basado en la equidad, pero en aquellos supuestos donde determinados productos financieros se han inclinado o se ha abierto una vía arbitral, y especialmente en materia de swap, se está produciendo recientemente una doctrina, fundamentalmente en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha ampliado notablemente el ámbito de revisión jurisdiccional sobre el arbitraje, que en principio debería estar solo sometido, solo limitado a cuestiones formales o a la vulneración del orden público, pero por la vía de la ampliación del concepto de orden público, para decir
que cuestiones tales como el equilibrio o la información contractual tienen que ser orden público, se están produciendo numerosas revisiones de resoluciones arbitrales por parte de los tribunales de justicia en la materia. Todo ello produce como diagnóstico, y eso es una realidad, una situación insatisfactoria que está canalizando, yo creo, muchas más reclamaciones al ámbito jurisdiccional que las que deberían. Yo creo que eso como situación. No obstante lo cual, me parece perfecto el que lo tratemos con un poquito más de detalle en la próxima sesión. Una cosa, muy rápidamente. El tema del soft law en el ámbito del derecho de la Unión no es que tenga solución, es que va peor. Y no tiene ahora mismo una buena perspectiva. Porque por múltiples razones, pero la más sencilla de todas es que legislar en la Unión es muy complejo. Las instituciones se han dado cuenta de que el soft law es la vía más eficaz, más útil, más económica para poder suplantar las dificultades del procedimiento legislativo. Y esto, desgraciadamente, no se le ha frenado a las instituciones. Hay una disposición en el artículo 296 del Tratado que dice: cuando se les presente un proyecto de acto legislativo, el Parlamento Europeo y el Consejo se abstendrán de adoptar actos no previstos por el procedimiento legislativo aplicable. Es decir, que no hagan soft law, porque muchas veces se atascaban y hacían una comunicación, una declaración conjunta. ¿Y ahora eso qué es? ¿No? Pues eso lo prohíbe el tratado, pues se sigue haciendo. Y el Tribunal de Justicia no lo frena, es más, lo está avalando. Y el principal artífice ahora mismo es el Banco Central Europeo. Entonces, mientras que el BCE sea el principal autor de soft law con unas consecuencias bestiales como supervisor, porque a ver quién le dice que los actos del supervisor que no son soft law y que no valen nada, pues ahora mismo hay un problema. Y además, recientemente el Tribunal de Justicia ha avalado la actuación de soft law del BCE en el asunto del programa de compra de deuda pública, porque el programa de compra de deuda pública del BCE era un acto de soft law, era un comunicado de prensa. Es la medida de política monetaria más barata de la historia. Papel y nada más. Y el Tribunal lo ha avalado, incluso ha hecho un análisis de validez del comunicado de prensa. Entonces, eso es algo que yo creo que desgraciadamente tiene mala pinta. Y respecto al ADR, igual. El ADR es una iniciativa estrella de la Comisión. Que la Comisión se ha dado cuenta de que no pueden simplemente contar con los tribunales nacionales. Entonces, hasta que la Comisión no se dé cuenta de que el ADR es una mala solución, puede que pasen 10, 15 años, y entonces ahí a lo mejor hablaremos de lo que comentabas antes. Pero en este momento yo creo que el ADR va a ser la iniciativa estrella de la Comisión, y lo va a ser durante un tiempo hasta que se demuestre su fracaso en el ámbito nacional. Esto, si me permitís, si tenemos tiempo, de una última cuestión en relación a la contratación. También es cierto, hemos estado hablando de los contratos y hay una cosa que a mí especialmente me preocupa en el ámbito de contratación, y hablamos, por una parte, hemos visto cuáles son los requisitos de contratación que son comunes a todas las normativas, diría, de todo el mundo en cuanto a la información precontractual, contractual y todos estos términos etéreos sobre transparencia, comprensibilidad, claridad, sencillez, etcétera. Si bien es cierto, estamos viendo que muchas veces, en aras a una venta eficaz o incluso en cross-selling, siempre y cuando lo hagamos con la diligencia debida para no hacer una mala venta, en el cross-selling lo que estamos haciendo es economizar papel, es decir, vendemos en un solo producto financiero o en un solo contrato dos productos financieros, como puede ser el caso de los PPIs en UK, que tenemos una sentencia condenatoria en el sector de Reino Unido, o también en Austria. En este sentido, lo que hacíamos era vender en un solo, además de que no informábamos, pero sí que es cierto que lo que venían a decir es que en un solo documento no está transparentada la contratación de un seguro de protección de pagos, porque no se lo estamos diciendo al cliente. Muchas veces lo que se hace es que lleva un checkbox, el checkbox se lo tica el señor de la sucursal, y esto pasa también en Brasil, y también a través de un juzgado de primera instancia nos han dicho que es más transparente dividir estos dos instrumentos financieros. Yo no sé si para esto hay algún tipo también de jurisprudencia, porque luego cuando hablamos o cuando revisamos estos contratos desde un punto de vista de cliente o satisfacción, nos dicen que los contratos son muy complicados y muy complejos porque son muy largos o le damos mucho. Entonces tenemos ahí que no sé si, o sea, yo no sé a quién hacer caso, no sé si es que lo mejor es hacerlos con mayor celeridad, si un contrato es suficiente, pero no podemos pues demostrar que ha habido una transparencia en la venta del contrato, si tiene que, o sea, no sé cuál es la solución jurídica para que lo vendamos bien, bonito y barato, que al final no es venderlo, sino cómo venderlo, ¿no? Bueno, quizá no hay una solución jurídica única ni sea fácil de concretar, pero yo, si tuviéramos que sintetizar rápidamente qué están considerando actualmente los tribunales, por lo menos en España, yo creo que la primera cuestión, lo primero que afrontan es
la propia realidad del contrato. Es decir, si estamos ante un contrato que requiere unas explicaciones muy profusas, como regla general ya lo empiezan a mirar con cierta desconfianza. A partir de ahí, ¿qué es lo fundamental? Yo creo que habría dos reglas. La información ha de ser completa, pero ha de ser transparente. Esto muchas veces, como bien apuntas, entra en contradicción, porque el carácter completo del contrato va en contra de ese carácter transparente y de la fácil comprensibilidad real. Yo en la práctica, desde luego, lo que está ayudando mucho es, uno, yo no omitiría cualquier tipo de información que vaya a ser relevante, pero dos, creo que lo fundamental es hacer que esa información relevante sea accesible al cliente de una forma sencilla. Aunque esté toda en un documento más amplio, que en un documento más sencillo el cliente pueda acceder a él de una forma directa. Y sobre todo, especialmente, cuidar, y eso es lo que los tribunales en todo tipo de, por lo menos en España, están cuidando especialmente, las advertencias sobre los riesgos. Pero cuando hablamos de advertencias sobre los riesgos, ya no vale, y eso está bastante claro, advertir sobre en qué consiste el riesgo, sino cada vez más lo que van exigiendo son escenarios, ejemplos, y con lo cual creo que a la hora de diseñar un determinado contrato yo me inclinaría por tener un documento de información completa y tener un documento de carácter más accesible y más directo, donde daría un especial peso a los riesgos y donde daría un especial peso a escenarios y posibilidades. A partir de ahí hay que analizar cada uno de los casos, pero lo que estamos viendo, sobre todo en la jurisprudencia más reciente, va por esa vía. Sí, usted dio toda la información, no me es suficiente. Quiero que el cliente se entere. ¿Qué quiere decir que el cliente se entere? Pues fundamentalmente que se entere cuándo le puede ir mal. Y no me vale solo con indicar el supuesto teórico, sino quiero que se lo haga ver con ejemplos. Los ejemplos están siendo ahora, digamos, la estrella dentro de lo que nos estamos encontrando en el día a día de las resoluciones judiciales. Y lo veremos el próximo día, entraremos. Especialmente en los últimos meses está habiendo unas sentencias en materia de swap, en este caso del Supremo, ya las hemos ido apuntando, especialmente preocupantes, porque, bueno, llegándose al sistema de que prácticamente es imposible que en ningún caso que esté llegando al Supremo el banco triunfe, ya vaya como recurrente o como recurrido. ¿Por qué? Porque inicialmente el Supremo había adoptado una posición más o menos razonable, diciendo, bueno, pues vamos a analizar el perfil del cliente, vamos a ver si se le informó. Cuando le empiezan a llegar casos en donde al cliente se le empieza a informar, empiezan a considerar que la información no es suficiente. Y el no es suficiente no se identifica solo con que se le haya dicho al cliente por encima de este índice usted tendrá que pagar y por debajo tendrá que cobrar o podrá cobrar, sino que se exige que el cliente pueda entender bien, uno, y en el concreto en el caso de los swaps, uno, cuál era la evolución previsible de los tipos de interés y dos, qué escenarios podían darse en cada caso. Y bueno, llegan a exigir una tercera cosa, llegan a decir que el banco tenía que haber informado al cliente de que por definición en el swap existe un conflicto de interés, porque si usted gana yo pierdo, que aparte de que eso no es cierto, pues revela un poco cuál es la mentalidad que existe. Entonces, yo el criterio a la hora de diseñar, insisto, un documento contractual, bien, que haya un documento contractual que tenga todo, pero que haya un documento resumen y donde tenga una especial importancia los riesgos, pero no enumerados de una forma solo sistemática, sino con ejemplos y de la forma que podamos hacerlo más completa posible y sobre todo, insisto, los ejemplos se convierten en un elemento de blindaje bastante seguro hoy en día, si algo puede haber seguro. No sé si hay más. No sé si hay. Ahí no hay. Estábamos consultando con las preguntas online. No sé si alguna intervención más, algún comentario. También alguna sugerencia adicional para la próxima sesión, aprovechando que tenemos 3 semanas por delante, algo que hayáis podido echar especialmente en falta, como nos apuntaban, también por tenerlo en cuenta. Yo quería, no sé si como vamos a hablar de jurisprudencia la próxima semana, quería ver si podíais comentar que a nosotros nos está preocupando mucho ahora, como antes has hablado, que no una cosa son las condiciones generales y otras las particulares y sobre todo el precio, que nunca se ha entrado en el precio. Para nosotros el precio es el tipo de interés. Nos tiene ahora bastante preocupados la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre intereses remuneratorios, que se mete de lleno en los intereses remuneratorios de tarjeta y que entendemos que es una sentencia demoledora, y aunque todavía no genera jurisprudencia y que fue dictada en una situación de un banco que ya ha desaparecido con
pues ahora a nosotros nos están empezando a llover reclamaciones de los clientes y de las asociaciones sobre lo que es realmente el precio. Y lo estamos intentando defender, pero ahora mismo nos tiene bastante preocupados si lo pudiéramos también comentar. Pues lo trataremos más en día. detalle el próximo día, pero es verdad que esa sentencia ha sido particularmente sorprendente, sin dejar de ser una cierta continuación de lo que ya se apuntaba en las cláusulas suelo. Porque, claro, todavía en materia de intereses moratorios, pues podía tener una explicación, en el sentido de considerar, como así dice el Supremo, que los intereses moratorios tienen un cierto carácter indemnizatorio y, por tanto, no es exactamente el elemento esencial. Pero al dar la frontera y el sobrepasar la frontera de los intereses remuneratorios, donde, por cierto, sí que había habido alguna resolución anterior en términos bastante razonables, pues es verdad que es un elemento de especial peligro y que no deja de ser la continuidad de un camino peligroso y particularmente incomprensible para todos los que seguimos un poco de cerca ese caso, donde yo creo que el blindaje del precio por la vía de la transparencia está en la práctica desapareciendo en buena medida. Poco más puedo decir que lo que ya has apuntado, es decir, digo en cuanto a que es una sentencia sorprendente, pero que es una sentencia que nos está marcando doctrina. No obstante lo cual, pues si os parece, la incorporamos dentro de los casos que podemos analizar con un poquito más de detalle en la siguiente sesión. Queríamos tratar también en particular más detalle los elementos de las sentencias en materia de swap y otros productos financieros, las cuestiones vinculadas a la abusividad, con especial referencia a las cláusulas suelo, y vamos a tocar también las de intereses, y tocaremos también la incidencia procesal que puede tener. Pero vamos, tomamos nota sobre la cuestión, refrendando que lo que has dicho es absolutamente así. Y bueno, no deja de ser un elemento sorprendente, peligroso, pero que creo que no es el primer paso, sino probablemente el segundo o el tercero ya de una tendencia. Que es una tendencia que va más allá que la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Porque la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el test de transparencia que ha ido desarrollando, es mucho más cauta que la del Supremo. Y ese es uno de esos casos en los que el Supremo está yendo más allá de lo que prevé la directiva. De manera que ahí no se puede decir que el Supremo está actuando incitado por la jurisprudencia de Luxemburgo, aunque es verdad que hay pronunciamientos, sobre todo una sentencia, el asunto Kassler, donde parece que el tribunal se decanta por esa vía, pero yo creo que es una sentencia muy específica del caso. El Supremo está siendo un poco unilateral en el planteamiento. Bueno, pues no sé si hay más cuestiones. Si no es así, pues agradeceros una vez más vuestra presencia. Quedamos emplazados para el día 15, donde se incorporará Javier Yáñez, que aparte de estar en el despacho es juez de lo mercantil en excedencia, y donde repasaremos pues estos casos que hemos venido comentando, alguno más, y prestaremos especial atención a las dos cuestiones que nos habéis indicado. Pues muchísimas gracias.